Vamos a dar, vamos a dar los mandos ahora a ver, Ilenia, cómo se hace, cómo hago. Los mandos a Mariló. Por favor, necesito mandar. Ahora mismo, que sí que te gusta mucho mandar. Necesito mandar, me pone. Ya está, ya Ven convertirte. aquí, gordita, ven. A ver, Mariló, a ver si ya funciona. Mira, a ver si ya Vale. puedes A mandar. ver, voy a cerrarle el micrófono a Betina. Silenciar. Listo, ya está. Sí, ya está. Ya está. Genial. A Inocencia, tengo que silenciar aquí a un montón de gente. A Monse, a Iluminada, Todos callados. Adriana, ya está. Adelante, Pilar. Todos callados. No, Mariló, saluda, que era en broma. No, nada, estamos deleitándonos del salón, estamos hablando de lo difícil que es soltar, pero lo a gusto que se queda uno cuando ya lo has soltado del todo. Uy, cuando soltemos todos los tóxicos ya ni te cuento. Va a ser la bomba, vamos a volar. Vamos a volar. Bueno, vamos a ver, primero de todo, aquí la parte técnica, que es donde yo me organizo bastante mal. Voy a contestar unas preguntas, a ver qué hago, Ilenia, el verde. Voy a contestar unas preguntas que me han puesto en un mail, ha habido poquitas preguntas, pero bueno, os recuerdo que las preguntas que queráis hacer tienen que estar relacionadas con los pasos que hemos dado hasta ahora y que debéis de enviarlas lo antes posible, porque antes de por lo menos 4 o 5 días, justo, o sea, la última semana, antes de que ya empecemos, o sea, de que ya tengamos la presentación, ¿no? El curso, yo las tengo que tener en mi poder y bueno, pues para poder ver y si hay alguna cosa, yo no me lo sé todo y a lo mejor hay cosas pues que tengo también que mirar y que tengo que un poco preparar, ¿vale? Entonces os lo digo. De momento hay unas preguntas que me han llegado a través de mail, una de Monse Zuriguel, que dice, en la última clase vi en la lista de productos tóxicos de la casa aceites esenciales. Me gustaría saber si hay algunas marcas en concreto o todos en general. A ver, está claro que los aceites esenciales, si cuanto más naturales como todo y más ecológicos como todo. Si tú quieres. Y luego los mandos, que mucho mejor. Es que están entrando un montón de personas, Pilar. Si esperamos 2 minutos al entrar todo el mundo, claro hasta que sí. entre que entran y apagan el micrófono siempre hay un delay. Vamos a esperar un par de minutos porque están entrando un montón de personas todo el rato. Ese pipín es alguien que entra. Fenomenal, yo espero, Marilo, tú me das, la entrada, yo encantada, yo espero. Esperamos un par de minutos, porque ahora está entrando todo el mundo. Claro que sí. Y bueno, y sí, esto que está diciendo Pilar, ya de paso, pues eso, que mandáis las preguntas cuanto antes, luego Pilar valora si se corresponden con la clase que estamos dando o si lo ha dado ya o no lo ha dado ya, etcétera. Lo digo porque hay preguntas que van a ir como para más adelante. Luego hay 3 o 4 preguntas que han entrado hoy, pues que han entrado muy tarde y que luego Pilar valorará, la doctora valorará si las responde. Pilar, ¿siempre vas a dedicar algunos minutos de cada clase a responder preguntas o no? Hoy es excepcional. No, sí, pues si quieren, y son preguntas que tienen que ver con lo que hemos dado hasta ahora al principio de la clase, podemos dejar un pequeño espacio y respondemos. Por ejemplo, las últimas preguntas que me han mandado hoy de los campos electromagnéticos no entrarían todavía. ¿Por qué? Porque todavía una cosa es que nosotros hayamos hablado la parte de diagnóstico, de la ambulancia ambiental, de que ha estado hablando Julián, aquella exposición que hizo tan estupenda, y luego la exposición que hizo Sonsoles, de cómo diagnosticamos en una vivienda. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es los síntomas que nosotros tenemos cuando nos exponemos a esos campos electromagnéticos. Eso todavía no se ha dado. Es decir, va a haber una clase entera de cómo nos afectan los campos electromagnéticos, con qué enfermedades, con qué patologías, qué síntomas tenemos, cómo lo vamos a reconocer. Y estas preguntas que me habéis hecho no entrarían todavía, puesto que todavía no hemos dado esa parte en más profundidad. Se va a dar un paso entero dedicado a los campos electromagnéticos porque es un tema suficientemente importante como para que lo veamos en detalle. Muchas de estas preguntas que me habéis hecho se van a contestar directamente por sí solas cuando yo hable de la sintomatología y de la clínica que vamos a tener cuando nos exponemos a esos campos, ¿vale? Así ¿Te parece, Pilar, que tú al principio de cada clase respondas las preguntas que han llegado
Si Pilar os está pidiendo las preguntas 4 o 5 días antes, pues lo ideal es hacerlas la semana siguiente a la clase que hemos dado. Pero bueno, que de pronto surgen cosas en el último momento. Te estudias la pizarra, como ha pasado hoy con una persona que se ha estudiado la pizarra y con otra, y nos han mandado 3 preguntas hoy. Pero Pilar va a decir, mira, estas preguntas no son de esta clase, te las respondo más adelante. O sea, que la gente sepa dónde se ha quedado su pregunta, que no se quede en el limbo. No, está claro, y esas preguntas se quedan, Mariló, se van a quedar ahí, pero es lo que te digo, las preguntas que yo he leído, que me han mandado hoy con respecto a los síntomas de los campos electromagnéticos, se van a contestar por sí solas, o sea, probablemente no hará falta ni siquiera que las volvamos a repetir, porque con la clase que demos de los campos electromagnéticos ya se van a responder en esa misma clase, ¿vale? Vale. Así Bueno, pues ya tenemos aquí una masa crítica importante como para comenzar, si quieres. Vale, fenomenal. Pues entonces, vamos a ver. Las preguntas. Monse Zuriguel. En la última clase vi en la lista de productos tóxicos de la casa aceites esenciales. Me gustaría saber si hay alguna marcas en concreto o todos en general. A ver, vamos a ver. Los aceites esenciales, como ya dije, primero tienen que ser ecológicos, eso sin ninguna duda. O sea, todos los aceites esenciales que no sean ecológicos los descartaría ya por principio, porque como descartamos también todo. Pero luego los aceites esenciales son terapéuticos. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Es decir, son terapéuticos, se usan en un momento determinado para tratamientos y de hecho son muy eficaces. A veces se utilizan para problemas digestivos, para problemas cutáneos, para problemas de cándidas, de hongos, de bacterias, es decir, son antibióticos naturales. Entonces se usan de forma terapéutica porque son especies reactivas muy fuertes, muy potentes. ¿Qué ocurre? Que si en lugar de utilizarse para un tratamiento, la gente las utiliza como un ambientador y lo pone en tu casa, o por ejemplo, lo que se usan en muchos, incluso algunos tipos de productos de limpieza que son ecológicos y que tienen menor control. Ya os he dicho que el control que hay en los productos de higiene personal y de cosméticos ecológicos es muchísimo menos riguroso que hay con los alimentos. Y hay veces que se cuelan cosas. ¿Qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un producto de limpieza de la casa que tenga limonene, geraniol, cualquier terpeno, que son aceites esenciales y que estén metidos en ese mismo producto, ¿no? ¿Qué ocurre? Si nosotros ventilamos la casa como se debería de hacer y entra ozono y reacciona con ese limonene que está en ese que hemos cogido la fregona y hemos limpiado y tenemos todo el suelo de la casa oliendo a ese limonene y reacciona con ese ozono que entra cuando abrimos y ventilamos, se genera formaldehído, que es un producto cancerígeno. Entonces, lo que quiero decir es que cuidado con los aceites esenciales. Primero, tienen que ser, por supuesto, ecológicos y segundo, se tienen que saber para qué se usan. Es decir, tienen que ser usados, utilizados de manera puntual y para terapias que son muy eficaces para terapias determinadas. Pero no recomiendo nunca que se utilicen ni como ambientadores, ni como productos de limpieza, etcétera, etcétera. Ni por supuesto como perfumes, ni como colonias, ni nada de eso. Vale, después Helen Berzal dice, comentó la doctora que el níquel no es problemático en el acero inoxidable, pero no se extendió sobre ello. Quizá ahora no es adecuado y prefieres que sea en el momento de las soluciones, pero como me comentó esto, mi duda es saber si es 100% así como mencionó, ya que tengo en consulta personas con níquel alto y yo pensaba que era mejor que no usaran ollas de acero inoxidable. No, a ver, yo creo que aquí había una confusión. Claro que el acero es una mezcla, es una aleación, ¿vale? Los diferentes metales. Entre ellos suele estar el níquel, por eso hay veces que incluso hay ollas que se venden de acero inoxidable sin níquel. O, por ejemplo, incluso también cuberterías que se venden y se especifican que es sin níquel. Las personas con muchas sensibilidades químicas, muchas de ellas también son sensibles al níquel, no alérgicas. Son personas que a lo mejor se hacen una prueba de alergia y sale normal, pero son sensibles, que es diferente. Entonces, claro que en esas personas que son sensibles al níquel, siempre es importante recomendar que no usen ollas de acero inoxidable ni cubertería de acero inoxidable. Eso sin ninguna duda. Yo creo que también lo que dije, que a lo mejor pudo haber ahí una pequeña confusión, es que hay ollas de titanio que
están hechas a unas temperaturas tan elevadas que para que el titanio saliera de la olla y se quedara en el alimento, tendríamos que ponerlos a fuego que se derretiría prácticamente y que entonces que ahí no hay riesgo porque no saldría el titanio al alimento que estamos cocinando. Pero cuando una persona es sensible al níquel, siempre es recomendable que no utilice acero inoxidable con níquel, que especifique porque hay baterías y cuberterías de acero inoxidable sin níquel. Luego, Flora Rubio. Perdón, doctora, de esto que estaba diciendo, que justo era mi pregunta, entonces serían o estas baterías que dice para estos pacientes o también la que dice usted de titanio, o la de titanio no sería recomendable para ellos. Sí, sería recomendable. Luego hay algunas de cerámica y otras de hierro, pero desde luego no sería recomendable las que tienen níquel, pero también te digo que es que hay baterías y cuberterías, y os lo digo, por ejemplo, ya se darán en las soluciones efectivamente, pero en Pure Nature, que es una página que podéis encontrar perfectamente por internet, existen cuberterías y ollas de acero inoxidable sin níquel. Entonces, esas serían recomendables, pero se pueden dar de cerámica, se pueden dar de hierro, se pueden dar estas de titanio, se pueden dar cualquier otra en las personas que sobre todo sean sensibles al níquel. ¿Vale? Gracias. Nada. Flora Rubio. Padezco sensibilidad química y electrohipersensibilidad. Desde que tengo protegida mi casa de campos electromagnéticos, ha mejorado muchísimo mi calidad. A pesar de esto, suelo tener dolor de cabeza y otras molestias relacionadas con la circulación y el sistema nervioso que asocio a los hidratos de carbono en la mayor de las partes de las veces, pero otras no veo explicación. Podrían deberse a los aditivos del pladur y lana de roca y quizá otros tóxicos que como estos desconocía hasta ahora. A ver, Flora, pueden ser debidas a muchas cosas. O sea, para eso hay que hacer una historia clínica y eso es una de las cosas que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer prácticas de lo que será una historia clínica para que seáis capaces de haceroslas con vosotros mismos e incluso con personas que puedan estar en vuestro entorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente esto es un conjunto. O sea, cuando una persona tiene sensibilidad química y electrohipersensibilidad, ambas cosas, ambas patologías dentro de lo que se llamamos los síndromes de sensibilización central, son muchas causas, son muchos los elementos y muchos los factores que pueden estar provocando reacciones. Según vas quitando cosas, vas encontrando que hay síntomas que van mejorando, pero también cada vez que te vuelvas a exponer a algo, como te vas volviendo más limpia, como si dijéramos entre comillas, vas como limpiándote de más productos, ¿no? que te puedan hacer daño, cada vez es más fácil que puedas reconocer e identificar. Anda, cada vez que me expongo a esto, resulta que me pasa esto. Anda, cada vez que me retiro esto, yo mejoro. Entonces, eso es un poco donde sobre todo está basada la medicina ambiental, de que vayamos observando todo esto. ¿Qué ocurre con la comida? Con la comida, cuando hablemos de una parte muy importante que es diagnóstico y tratamiento a la vez, que sería la dieta rotatoria, nos daremos cuenta de eso que tú te estás planteando, que dices, a veces lo asocio a hidratos de carbono, pero otras veces no. Es que probablemente puede ser a un hidrato de carbono determinado, pero que dependiendo del día puede ser esa reacción o no. Entonces eso es algo que nos estamos adelantando porque llegará un momento en el que valoraremos y veremos cómo a través de una dieta rotatoria puedes averiguar, puedes ver cuáles son tus alimentos seguros, puedes ver los que toleras, los que no toleras, cuáles son los que te provocan reacción y cuáles no. Y luego, pues por supuesto, si existen aditivos en los materiales de construcción, pues por supuesto que también puedes estar reaccionando a ello. Pero también te digo que es más fácil que estés reaccionando a otro tipo de cosas, que no es tan fácil que emita un pladur, porque tiene que haber más cambios de temperatura y es mucho más fácil que puedas reaccionar a otras cosas que estén mucho más cercanas. Pero para eso es muy importante hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, un buen control ambiental y tener más conocimiento, que es lo que estamos haciendo, para que puedas ir identificando qué cosas te hacen daño y qué cosas no. ¿Vale? Bueno, estas serían un poco las preguntas, o sea que esto lo vamos a quitar ahora. Vamos a dedicarnos hoy a hacer la historia clínica, pero antes de todo, esperad, porque quiero compartir pantalla, porque quiero poneros una cosa, un pequeño vídeo. A ver dónde está, perdonad un momento.
Vamos a ver dónde está un pequeño vídeo. Que se me ha escapado. Aquí. Vamos a ver si... Aquí. A ver si compartimos pantalla. A ver si lo veis, ¿vale? Veis, ¿no? Ya está compartida pantalla, Mariló. Ahora. Vale. Bueno, pues voy a poner un vídeo, un pequeño vídeo cortito, que es más de lo mismo, para que lo escuchéis. Es cortito, pero no tiene desperdicio. Solo un poquitín de metales pesados en tu comida. Es solo un poquitín de petróleo en tu crema solar. Es solo un poquitín de cloro en tu agua potable. Es solo un poquitín de fluoruro en tu dentífrico. Es solo un poquitín de tóxicos en tu perfume. Es solo un poquitín de aluminio en tu desodorante. Es solo un poquitín de mercurio en tus bombillas. Es solo un poquitín de arsénico en tu arroz. Es solo un poquitín de timerosal en tus vacunas. Es solo un poquitín de titanio en tus medicamentos. Es solo un poquitín de glifosato en tu café. Es solo un poquitín de antibióticos en tu salmón. Es solo un poquitín de más de 4000 sustancias tóxicas en tus cigarrillos. Es solo un poquitín de plomo en el aire que respiras. Pero, ¿cuándo es que, solo un poquitín, se convierte en demasiado para el organismo? Teóricamente nuestro organismo es capaz de eliminar las sustancias tóxicas de manera natural. Sin embargo, existe suficiente evidencia científica sobre los efectos a medio y largo plazo de la toxicidad de estos productos, afirmando que son uno de los factores de riesgo más importantes del siglo XXI para la salud humana. Bueno. Justo esta semana vi este vídeo. ¿Perdón? Que justo esta semana vi este vídeo. Bueno. Me pareció impactante. Es un vídeo impactante, es solo un poquitín. Es que Solo estamos acostumbrados, ¿no? Al poquitín. Y realmente un poquitín de cientos, de miles de sustancias tóxicas que os recuerdo que ya se ven que son hasta más de 300.000 sustancias a las que podemos estar expuestos. Imaginaros lo que es ese efecto cóctel, ese efecto sumatorio de solo un poquitín. Bueno, pues vamos a ver, para intentar averiguar ese solo un poquitín, vamos a entrar con el tema de la historia clínica. A ver, yo necesito voluntarios, porque esto es algo activo, interactivo, y que yo necesito que vosotros participéis, porque yo esto ya me lo sé. Entonces, aquí no se va a examinar a nadie, pero sí que es importante que vosotros, bueno, pues que aprovechando esto que me tenéis aquí y que tengo experiencia en esto, pues que aprendáis a hacer una anamnesis, una historia clínica. Entonces, ¿qué personas? Yo os dije que os pusierais por parejas y que me hicierais una historia clínica, una hiciera de médico en un momento determinado con respecto a la otra y la otra hiciera de médico al revés. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguna pareja se siente capaz, quiere y podemos estudiarlo en conjunto entre todas? ¿O voy a tener yo que sacarla con el dedo, como en el colegio? A ver, contarme. Pero bueno, hay algunos que podemos hacer alguna cosita, pero yo creo que sería más interesante para todos de alguien que tenga algún problema de verdad y no los que nos acercamos teóricamente sin problemas o problemas leves con mi pareja, que lo he hecho hoy también, y no dábamos ahí ninguna sustancia. Sería bueno que fuera alguien que tuviera de verdad ya unas preguntas formuladas y trabajadas y una realidad. A ver, Betina, vamos a ver. Sí, estoy contigo. Vamos a tener tiempo de hacer más de una. Es decir, que no pasa nada, porque entonces se puede hacer a alguien. ¿Por qué te digo esto? Mira, a mí me invitaron una vez a dar la Escuela de Salud Ambiental y de Educación Ambiental, me invitaron a dar una charla. Entonces yo al final de la charla, pues decidí que iba a hacer una historia clínica. Entonces dije a alguien del público, ¿no? Que todos los que estaban ahí, todos los oyentes, dije que por favor que un voluntario a ver si salía conmigo a hacer una historia clínica. Y bueno, se levantó una chica y dijo lo mismo que tú. Bueno, es que claro, yo salgo porque nadie salía. Entonces dijo, bueno, yo salgo, pero yo aparentemente pues
estoy normal, no sé, no sé si va a ser un poco representativa, ¿no? Mi historia. Bueno, os podéis sorprender de lo representativa que fue y de lo que ella se enteró, que no tenía ni idea qué le pasaba. Así que no sabemos hasta qué punto realmente sois tan poco representativos o no es así. Entonces, como vamos a tener la opción de hacer más de dos, eso espero, pues podemos hacer alguna historia, si queréis vosotros, empezar con vosotros, y luego alguna otra persona, por ejemplo. Pero bueno, tiene que ser, porque yo tampoco quiero forzar a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, una historia interesante, si ella quisiera, pues, por ejemplo, sería Ángela. Es una historia que sería muy interesante para que pudierais escuchar y poder hacer una historia clínica con ella. No lo sé, Ángela, ¿alguien ha hecho una historia contigo o no? ¿O habéis hecho en parejas o no? Sí, sí, doctora, nosotros, Ángela, Maggie y yo, Juana Garrido, hicimos la historia, además la hicimos muy detallada. Y yo le estaba preguntando por privado a Ángela si quería que lo expusiéramos, porque efectivamente, como ha dicho esta otra compañera, en principio yo no pareciera que tuviera muchísimos síntomas, y sin embargo, conforme íbamos haciéndolo, yo me iba dando cuenta que efectivamente hay muchos datos que podemos identificar y que pueden ser curiosos. Y ella verdaderamente ha tenido una evolución magnífica, ella tiene un diagnóstico correcto hecho y muy bien. Yo no me importaría, sinceramente. Bueno, pues si tu equipo quiere y realmente estamos en un grupo seguro, en un grupo de personas que lo que nadie quiere hacer ningún tipo de cotilleo de nada, que simplemente somos personas que todos estamos queriendo aprender lo mismo. Si os parece bien y si vuestro equipo está dispuesta para exponer vuestro caso, vuestra historia, yo intervenir, ver si hay cosas que se tenían que completar, cómo está hecho, yo creo que podría servir de ejemplo muy bueno para todos. ¿Os parece bien? ¿Quiénes estáis en el equipo? Estaba Ángela y Maggie, una señora de Argentina, y yo de Sevilla. Vale. ¿Y tú Sí. qué eres? De ¿Perdón? Sevilla. ¿Perdón? De Sevilla. Soy Juana Garrido, de Sevilla. Sí, Vale, Juana y Maggie. vale. Hola, no sé si se me oye. Sí, Ángela, se te oye bien. Se me Entonces, oye, fenomenal. sois las tres, el equipo erais las tres, ¿no? Que estabais haciéndolo. Exacto, sí. Lo hicimos las tres. No sé si Maggie está por ahí. Como es de fuera, a lo mejor no sé si en horario nos puede oír. Bueno, No. Ángela, pues si os parece bien hacerlo a tú y Juana, pues fenomenal. ¿Os lo podéis hacerlo las dos? Sí, voy a ver si cojo los papelillos. Si quieres, Juana, puedes empezar tú. ¿Vale? Bueno, Juana, ¿me oyes? sí, sí, perfectamente. Vale, te voy a coger aquí lo que A ver. estuvimos rellenando. Claro, yo tengo aquí delante el cuestionario. Doctora, ¿cómo quiere que lo hagamos? Porque yo realmente no sabría. Yo tengo aquí el cuestionario y lo que fuimos respondiendo una y otra cosa. A Y ver, vamos a lo ver. que respondía yo y lo que respondía ella, pero solo tenemos las respuestas. No sé cómo va eso. Vale, vamos a ver, Mariló, ¿ella podría compartir pantalla o no? ¿Se le podría dar autorización para compartir pantalla a Juana y que pongan su cuestionario? Sí, pero yo no tengo para compartir pantalla. Yo lo tengo Lo impreso tenemos en papel. escrito, claro. Claro. Es que aparte hubo muchos problemas porque no lo podían leer y lo tuve que estar dictando en alto. A ver, yo lo tengo escrito, pero tampoco lo tengo para compartir pantalla. Ángela, vais contándolo, vais haciendo las preguntas, vais respondiendo y vamos viendo, ¿vale? A ver, voy a colocar un segundo. Juana, si quieres puedes empezar un poquito con lo que apuntamos. Es que estoy Vale. intentando mover el ordenador porque Vale. estoy hoy un poquito regular y estoy en un sitio incómodo. A ver, vamos allá. Pues, a ver, datos del entorno y hábitos. Empezamos por ahí, ¿no? Sí, Sí. Con el fin de conocer el carácter tal, bueno, pues esto. La primera pregunta es, ¿en qué época del año se encuentra mejor? ¿Primavera, verano, otoño e invierno? A mí personalmente, tanto la primavera como el verano me encuentro muy bien, con mucha energía y muy bien, ¿vale? No, perdona, primavera y otoño.
El verano a veces me resulta, bueno, no padezco yo mucho el calor, pero bueno, y el invierno, el frío me achanta mucho. Entonces, la primavera y el verano y el otoño me van muy bien. La segunda pregunta era, ¿se encuentra mejor con tiempo seco o con tiempo húmedo? Para mí mucho mejor el tiempo seco. El tiempo húmedo me inmoviliza mucho y además me provoca mucho frío en el cuerpo, me deja muy, sí, muy inmovilizada. Su vivienda está en el campo, Perdona, que no te he escuchado bien. ¿Te encuentras mejor? ¿Tiempo? con el tiempo seco. Seco, vale. La humedad me inmoviliza mucho, me da muchísimo frío y no consigo atemperar mi cuerpo con la humedad. No consigues atemperar tu cuerpo. Además de eso, ¿notas alguna otra cosa con la humedad? Dolor en los huesos, o sea, es como que las articulaciones se me resienten y tengo menos, voy como embebida, como encogida. Bueno, ¿quién Y me me puede siento- decir aquí? ¿Quién me puede decir aquí este dato, si es importante y por qué es importante? ¿Puede ser por la micotoxina? ¿Por la humedad? Efectivamente. Una de las cosas que habíamos visto más importantes de todos en lugares húmedos es que podemos encontrar el problema de los hongos y de las micotoxinas, que ya daremos otra clase también más en profundidad, pero que los nombramos en un principio y es algo muy importante a tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué más? Pregunto, las micotoxinas, además de en las plantas que ya identificamos y tal, y en el edificio, porque en un momento dado podíamos tener humedad en algún techo con escayola sin haber dado la cara y demás, en algún otro sitio más, porque yo ya quité, por ejemplo, las plantas que tenía al interior, que tenía unas pocas, pero las he quitado, y en el techo no soy capaz de identificarlas. ¿Cómo puede ser esto así? Quiero decirte, ¿cómo puede afectarme de esa manera? No sé. Porque Bueno, no solamente en mi casa, no solamente en mi casa, me pasa, yo qué sé, cuando voy por la calle es que de verdad voy encogida, o cuando estoy en el trabajo me pasa igual. Bueno, cuando uno se ha sensibilizado cada vez que se expone a algo, lo cual ya es sensible, sea en su casa o sea fuera, ya realmente normalmente eso se reactiva con muchísima más facilidad. Pero además de en la vivienda, que muchas veces os dije que no se ve, porque realmente hay veces que están detrás de los papeles, detrás de las paredes, que incluso hay veces que no, que es muy difícil. En algunos lugares, acordaos que hablábamos de que incluso se adiestran a perros para poder oler, porque a veces es muy difícil incluso encontrar los hongos en el interior de las viviendas. Pero además, ¿dónde podemos encontrar también los hongos? Que no sea dentro de unas viviendas. ¿Dónde más puede haber hongos y micotoxinas? ¿En la calle? Además, ¿dónde más? No sé. ¿En alimentos? En alimentos. En Eso, alimentos. Claro. en alimentos. Si Sobre tú, todo en frutos secos, dijo, ¿verdad? bueno, no, frutos secos, cereales, tomates, en algunas frutas. Es decir, Manzanas. Sí. y una de las cosas más importantes es cada vez que veáis, porque no siempre se ven los hongos, sobre todo no siempre se ven, por supuesto las micotoxinas no se ven. Cuando tú tienes un alimento en tu casa en el que han crecido hongos, os recomiendo que lo tiréis, pero que lo tiréis, no que se lo deis a animales. No si tenéis alguno, gallinas, o aprovecháis, uy, yo tengo aquí en mi casa y tal, y lo dais por no aprovecharlo, no, porque eso entra adentro. Si tú después, el problema es que muchas veces el animal se toma este hongo con la micotoxina, que es como la respiración del propio hongo, pues entonces ese aparece y cuando tú te tomas el animal puedes también infectarte con esa micotoxina. Por lo tanto, lo mejor de todo es tirarlo, absolutamente. Luego cuando, por ejemplo, tenéis una mermelada que abrís y la dejáis en la nevera y de repente la sacáis, eso es muy típico, y veis que hay un poco de hongo arriba, pero de repente pues la mermelada está casi entera al bote y dices, ay, qué pena, ¿cómo lo voy a tirar? Y quitas bien con una cuchara toda la capa de arriba y después, sin embargo, dejas lo de abajo. No, la micotoxina está dentro, no se ve. Y tú puedes quitar el hongo, pero la micotoxina, es decir, ya cuando hay hongo tenéis que eliminarlo absolutamente.
No vale que quitéis la capa con el hongo, porque la micotoxina se ha podido ya depositar en el alimento, aunque ya le hayáis quitado el hongo y no se vea. Por lo tanto, Pilar, eso... Pilar, perdón. Concha está levantando la mano, Conchita de México. Concha. Hola a todos, buenas. En México, por ejemplo, hay una comida que se llama huitlacoche y que es el hongo que le sale al maíz. Y se come como si, casi que como manjar. Eso ya no lo debemos de comer. Ahí ya no hay nada. ¿Has oído? Pilar, no se te oye. ¿No se me oye? Ahora. Yo no sé qué tipo de hongo será ese, lo desconozco. Normalmente el hongo del maíz suele ser de la familia de los Aspergillus. Yo no sé exactamente qué hongo será, pero yo realmente, a no ser que sean hongos medicinales, que son especiales, o por ejemplo el penicillinum, que de ahí sale la penicilina, pero que también dentro del penicillinum tiene muchas micotoxinas que también son dañinas, pero eso nos meteremos más en profundidad en una clase que daremos especialmente de hongos, ¿vale? Entonces, ¿sí? Pilar. Se ha cortado. Ahora, Pilar. ¿Has dicho nos meteremos en una clase? ¿Has dicho nos meteremos en una clase? En una clase que daremos el tema de los hongos con mucho más detenimiento. Es un tema... ¿Me oís o no? Sí, ahora se te oye. Perfecto, Vale. sí. Es un tema mucho más complejo, pero enormemente importante, que tengo mucho interés que conozcáis. Entonces es un tema que va a ser una clase entera dedicada a los hongos, levaduras, micotoxinas, mohos, etc. Por lo tanto, ahora no es el momento de pararnos aquí, mucho más en profundidad, pero sí que os digo que, como os comenté, que sobre todo el problema de los hongos es sobre todo cuando normalmente se recoge pues por ejemplo, ¿no? El maíz, ¿no? de la tierra, de los cultivos, y entonces se almacena. En ese momento, en el almacenaje, es donde normalmente los sitios no son cuidadosos. Hay sitios, almacenes que son con mucha humedad, muy oscuros, con muy poco, no les da la luz, con mucha sombra, y entonces eso lo que hace es que crezca el hongo y eso luego genera la micotoxina, y a ti ya cuando vas a comprarlo a la tienda ya te lo compras con la micotoxina dentro y tú no lo sabes. ¿Vale? Entonces, pero bueno, ya como os digo, eso si no es que no nos va a dar tiempo, ¿vale? Entonces ya lo veremos en su momento, porque es un tema muy importante. Pero lo que quería deciros, Juana y Ángela, en vuestra historia, vamos a volver otra vez ahí, lo que quería comentaros es que es importante, porque si sois personas o si eres una persona sensible a los hongos, no solamente vas a reaccionar con el hongo de tu casa, del ambiente húmedo, de cuando sales a la calle, cuando vas, sino también si tú tienes las micotoxinas dentro y si tú a lo mejor has comido algo o estás expuesta con los alimentos. Así que ya lo veremos, pero lo que sí que está claro es que en esta historia un punto importante a tener en cuenta es que ella se encuentra peor con la humedad, ¿vale? Puedes continuar, Juana. Sí. Su vivienda está en campo, ciudad, tal. Yo vivo en ciudad. Vale. Tráfico de... A ver. Tráfico de coches. Vale, es que yo tengo la copia de pequeñito y no veo muy bien, pero bueno, lo cuento. Tráfico de coches es intenso, sí. En mi avenida, sí. Yo tengo una avenida muy ancha y es bastante intenso. Tiene problemas. Polígonos industriales. Un polígono industrial, no. Estoy muy lejos de los polígonos industriales. ¿Tiene próximo una línea de alta tensión? Pues de próximo puede ser como unos 600 metros, 700 metros más o menos. Juana, Sí. ¿la ves? No la veo. Tengo que pasar algunas calles para ir hasta allí. Vale, si de entrada
la vieras, ya directamente te puedo decir que no sería adecuada. Sí, yo, hombre, la tengo unas pocas de calles porque yo vivo muy cerca del campo del Ferial y en el campo del Ferial hay 2 o 3 de estas importantes para tomar la luz para la feria, ¿vale? Vale. Dice, ¿tiene problemas? No. ¿Alguien me lo puede leer? Sí, sí. Lo siguiente que decía era que si tenías próximo alguna antena y me dijiste, creo que sí, Sí, que era sí. encima del... Justo encima de mi azotea tenemos una antena de telefonía. Justo Bueno, encima. aquí, vamos a ver, aquí ya está clarísimo, ¿no? Tenemos de momento, podéis ver, humedad, ¿vale? Podemos ver tráfico intenso, así que hay contaminación. Podemos ver alta tensión a 600 metros, que sería absolutamente imprescindible, muy importante que hicieran una medición, que alguien fuera a hacer una medición. Antena en la azotea, pues un punto importante a tener en cuenta. ¿Qué más? Ángela, por fin me lo podrías leer, cariño. Que Sí, yo no sí, veo. sí, no te preocupes. Perdóname. Sí, un generador eléctrico, comentaste que no. No. Sí, antenas de telefonía, comentaste que sí, que tenías cerca antenas de telefonía. Sí, bueno, lo que hemos hablado. No tanto, bueno, la antena general está alta, claro que Sí, sí. la que está ahí arriba. Y Sí. luego hablamos del tema de fumigar con productos químicos, que dijiste que sí, que puntualmente lo estabas haciendo creo que una vez al mes, ¿verdad? Claro, yo fumigaba en mi casa porque tenía 5 plantas muy grandes que estaban contaminadas con hongo y entonces me habían recomendado un tratamiento y lo llevo haciendo pues como un año más o menos. Independientemente de eso, cerca de mi casa hay un parque bastante importante que entiendo que de vez en cuando también fumigan porque los perros suelen coger gastroenteritis cuando fumigan. Y luego de esto, además, al vivir cerca del campo del Ferial, como estoy diciendo, ahora en la época de feria, pues fumigan cada día con Zotal y este tipo de productos para que cuando se recogen los caballos desinfectar todo el campo del Ferial y que pueda seguir el funcionamiento. Y yo noto, por ejemplo, que en la feria cuando hacen esto, me canso mucho y me da un poco de irritación en las mucosas, ¿sabes? Pero luego se me va pasando. Irritación en las mucosas, te Sí, cansas cuando coincide, cuando después de que han fumigado, me dices. sí. Bueno, como cada día durante 7 días seguidos fumigan a diario, bueno, y una semana de antes y una semana de después, es decir, como un mes, se pasan casi diariamente fumigando. Vale. Y cuando el tratamiento que ha durado un año en las plantas Sí. que te recomendaron por los hongos, ¿dónde estaban esas plantas? Pues en mi salón, en el dormitorio y en una azotea que tengo. Ya has estado fumigando dentro de tu casa. Sí, para las plantas por detrás de las hojas donde tenían los puntitos para los... Además eran hongos. Por eso ¿Sabes las que tienes no para ahora, porque para ahora mismo no esto, pero tienes las fichas técnicas de los productos que te dijeron que tenías que utilizar? Pues no sabría decirte, tendría que buscarlos, pero lo dudo. La ficha técnica seguro que no, como mucho un botecito con el producto para que lo diluyera en no sé cuántos centímetros y pulverizara la planta por detrás. Es Bueno, decir, me yo da no igual, compré... si tienes el nombre, te quiero decir que si tienes el nombre del producto que has usado, la ficha técnica se puede conseguir. Pues eso me gustaría que me lo enviaras a mí aparte, Vale, porque me gustaría ver esa ficha técnica, me gustaría ver ese producto, la ficha técnica, la vida media que tiene, qué efectos puede producir. Pero vamos, ya que hay una cosa clarísima en la cual hay un contacto bastante permanente con fumigaciones, ¿vale? En tu casa, con las plantas dentro de tu casa, en el parque, en fin, y te aparecen unos síntomas que tú identifiques en ese momento, que... claro. ¿Sí? Claro que yo identifique, porque lo identifico, porque me lo estoy diciendo ahora, pero yo sinceramente tampoco le ponía más interés. Claro, cansancio e irritación en las mucosas, sobre todo eso es lo que te ha... Vale. ¿Qué más? Seguimos. Sí, luego estábamos en las preguntas de todo el tema del maquillaje, pintalabios,
ahí ella utiliza todo, tanto pintura de uñas, maquillaje, suavizante de ropa, todos los productos de limpieza, lejía, amoníaco, todo eso lo utiliza todo. Vale, todo Luego eso. también, sí, la pintura de su casa es plástica y al menos una vez por semana también utiliza, incluso creo que todos los días, era perfume y productos cosméticos. Sí. Ella en Vale. principio no sentía que nada de eso le hiciera daño, lo que pasa es que ahí, bueno, yo también las comenté, que yo también pensé que a mí no me hacía nada daño, porque yo lo olía el perfume y no sabía que me estaba haciendo daño, hasta que realmente me lo he quitado y he empezado a recuperar mi salud. Entonces, claro, ahí es confuso siempre el identificar, no todo el mundo identifica con facilidad que el perfume le está haciendo un daño hasta que no se lo quita, ¿no? Claro, normalmente Claro. hay una fase y una etapa, Ángela, que es un poco lo que te pasó a ti, que hay una etapa de enmascaramiento. Hay una etapa de que lo hablamos ya en su momento con los conceptos de medicina ambiental, es una etapa de enmascaramiento, donde el cuerpo se adapta, donde aparentemente parece que no te hace daño. Y cuántas veces, ¿no?, he oído a personas en mi consulta decir, no, es que a mí esto no me hace nada, yo me uso suavizante, pero yo no noto nada, a mí esto no me hace daño, ¿no? Y eso normalmente la mayoría de las veces es un tiempo de adaptación y de enmascaramiento donde los síntomas curiosamente empiezan a aparecer cuando se quita. Cuando vamos desprendiéndonos de esas sustancias es cuando empiezan muchas veces a manifestarse los síntomas. Entonces, vale. Así es. Hombre, en ese aspecto, por ejemplo, con respecto a los cosméticos, yo sí tengo claro que, por ejemplo, los lápices labiales que son permanentes, estos que no se te va el color hasta mucho tiempo, me resecan tanto la piel que me llegan a levantar la piel de los labios. Por lo tanto, ya dejé de comprarlos. Por otro lado, ¿qué te puedo decir? Las cremas hidratantes y demás, tengo que ir seleccionando porque alguna que otra no me irrita la piel, pero sí los ojos. En los ojos sí que siento mal y me he dado cuenta que solamente hay una marca de rímel y una marca de lápiz de ojos que en un momento dado me puedo poner sin que me irrite excesivamente. No irritación, me lo reseca. Más que irritarme, me reseca los ojos. Sí, pero otras cosas, como vosotros decís, no lo noto. O sea, yo creía que tenía una piel muy agradecida y que cualquier cosa que le pusiera venía bien. De hecho, tengo una piel muy seca y me pongo crema cada día, pero no sé. Vale. ¿Qué más, Ángela? Seguir. Sí, seguimos. Todo el tema de plásticos, tanto en botellas de agua como en calentar alimentos, ahí nos comentó que no, que ella no utiliza el plástico ni para calentar ni para beber agua. El tema de alimentos, cómo se alimenta ella, no utiliza ni alimentos orgánicos ni biológicos, o sea, come comida normal. Es así, ¿verdad? Porque tengo aquí entre Sí, lo tuyo, es así. está bien, vale, porque también tengo lo de Maggi en medio. Vale, y luego el tema de los... Perdona, Ángela. Sí, no Vamos pasa. a empezar a ser, ¿cómo podría deciros? Vamos a ser un poquito más rigurosos con las palabras. Normal, que lo decimos todos, ¿eh? Ella utiliza alimentos normales. Llamamos normales porque son los frecuentes, pero no son normales porque están contaminadísimos. Es decir, utiliza alimentos, claro, pero es que es muy importante porque tenemos que empezar ya a aprender a hablar de una manera correcta en ese sentido, porque lo que hemos hecho es normalizar lo que es frecuente. Llega un momento en el que al principio no se utiliza, los alimentos que se tomaban eran los que había en los huertos, no se fumigaba, esos eran los alimentos. Luego se empiezan a echar todo tipo de venenos, de pesticidas, de herbicidas, de todo tipo de productos, metales pesados y de todo, y resulta que eso, como se hace todo, como lo hacen siempre o casi siempre, consideramos que eso es normal. No, podemos llamarle, si queréis, los alimentos convencionales o alimentos, pero no normales, porque si no empezamos a confundirnos. No tiene por qué ser normal, ¿vale? Vale, pues exacto, pues alimentos convencionales es lo que utiliza normalmente. Luego hablamos del tema de los empastes de amalgama y sí que tuvo en su día, pero se los quitó, a día de hoy no tiene.
el tema de prótesis fijas. Espera. Aquí hay un Sí. punto muy importante. La boca es muy importante. Amalgamas de mercurio, ¿cuántas tuviste? Tuve como 4 o 5, pero me las quité hace muchísimos años. ¿Cuánto Por- tiempo las tuviste más o menos en la boca? En la boca también muchos años, al menos 6, 8 años perfectamente. Vale. ¿Cómo te las quitaron? ¿Con protocolo de seguridad? Sí, sí. ¿Cómo fue el protocolo de Precisamente seguridad? porque, mira, el doctor al que fui estaba especializado precisamente en esto por eliminar este tipo de amalgamas para las posibles intoxicaciones de metales pesados. Y entonces, no te puedo decir ahora mismo porque no recuerdo qué otro producto utilizó, pero me A ver, consta yo te porque voy me a hizo una... preguntar, Juana, Sí, te voy a decir, porque es que yo me he llevado muchas sorpresas. Hay una academia internacional que se llama la IAOMT, es la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicológica. Son los sí. que establecen de forma rigurosa el protocolo de seguridad para el quitar amalgamas de mercurio. Te voy a explicar y te voy a preguntar a ver si te hicieron eso. Primero, Venga. tienen que aislar la pieza, la que te vayan a hacer, si es un molar, un incisivo, un canino, te la tienen que aislar Ahí con, está. un dique de goma. Sí, como una especie de paño de campo de goma. Eso, vale. Sí. Después, te tienen que poner lo que se llaman gafas de oxígeno, que son como unas especies de tubitos en la nariz que va a una bombona de oxígeno y durante todo el acto de la retirada de amalgama estás con esas gafas de oxígeno en la nariz. No, esto no me lo hicieron. Vale. Te pusieron una máscara de oro tapándote la nariz. De oro no, me pusieron una máscara normal, Vale. no una mascarilla. Vale. La aspiración, me imagino que te aspirarían. Sí. ¿Había algo en la habitación que fuera una ventilación, que vieras tú pues que realmente que suelen ser aparatos así como un tubo grande en el que se hace una aspiración mucho más intensa o no? Era una No, normal. te tapan, Creo que había un equipo de ozono, pero ya está. No. te taparon las conjuntivas, los ojos, te taparon el Sí, pelo. No. todo eso sí. Recuerdo que me pusieron unas gafas muy grandes y una mascarilla. Vale, bueno, te hicieron un protocolo a medias. ¿Por qué digo esto? Porque esto es muy importante. ¿Por qué? Voy a explicar paso a paso porque es importante. Esto daremos también una explicación en uno de los pasos porque es muy importante. La boca es un lugar donde yo os puedo decir que ha habido personas que yo he tenido en mi consulta que había un bloqueo y que no podían mejorar hasta que no encontramos un foco en la boca. Al eliminar ese foco conseguimos de alguna manera que su recuperación fuera a marchas forzadas. Os podéis imaginar la diferencia. Entonces, a ver, se tiene que poner, como os he dicho, un dique de goma, se aísla, se tiene que tener un buen aspiración, un buenísimo aspirador, o sea, dentro de la boca, al lado del dique de goma, pero luego también es como una especie de tubo, como si fuera un tubo así de, como ¿cómo os diría yo? O sea, como de estos, como si fuera un tubo de estos, como de una, ay, ¿cómo se llaman este instrumento que se abre y se cierra? Así, de un Metálico acordeón, industrial, como si fuese un acordeón, ¿no? como una especie de tubo, efectivamente, ¿no? Que eso sería un tubo grande que lo tienes cerca de tu cara para que todo lo que realmente mueven ahí pase, si no te lo han podido aspirar, pase también por ese tubo. Después te ponen gafas de oxígeno para protegerte que no inhales nada y te ponen una máscara de oro. ¿Por qué? Porque el oro atrapa el mercurio. Si por lo que sea cualquier fragmento o polvillo de mercurio pudiera quedar en el ambiente, se quedaría atrapado en esa máscara de oro y tú no lo inhalarías, ¿vale? Te tienen que tapar toda la cara. Normalmente utilizan en lugar de turbina
que hace que haga ese ruido y que lo convierta en polvillo, utilizan micromotores que tienen menos revoluciones, de tal manera que entonces parten la amalgama como en trocitos, como si fuera una tarta, de tal manera que no lo conviertan en polvo, que es mucho más fácil que tú luego lo puedas inhalar y que se queden restos ahí. Vosotros sabéis que si se cae un termómetro, o sea, se han prohibido los termómetros de mercurio porque es de un gran riesgo lo que tú puedas inhalar. En odontología, en la boca, cuando tienes amalgamas de mercurio y te retiran una amalgama, es mucho más importante que no lo inhales a casi que te lo tragues. Entonces, te ponen un dique de goma para evitar que tú tragues nada cuando realmente no te terminan de cubrir del todo lo más importante, que es la nariz, con esas gafas de oxígeno y con esa máscara de oro, porque es donde tienes más riesgo, que es donde tú lo puedes inhalar. El dentista normalmente se tapa también completamente y luego tienen que hacer una ventilación. Si ha habido antes otro paciente antes que tú de que lo han hecho, tienen que dejar por lo menos 1 hora de ventilación, o bien de una aspiración especial, porque se venden aspiradores especiales, o bien abrir bien las ventanas si es una consulta donde tenga espacio hacia el exterior, ¿no? Entonces, eso sería un protocolo. Sí. Seguridad como es debido. Yo conozco, por eso te he preguntado, conozco muy pocos en toda España, muy pocos. Realmente no casi. Muy pocos. Que lo hagan completo, te lo ha hecho mejor que otras muchas personas que lo hacen a lo vivo. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante, porque muchas veces cuando una persona se hace una retirada de amalgama y no se la hace en condiciones, empiezan a aparecer síntomas. Y de pronto, cuando tú haces una buena historia clínica y de repente detectas que ahí ha podido haber un punto sospechoso de decir, aquí ha podido haber una exposición no adecuada a algún tipo de contaminante, en ese momento tú estás sospechando que ha podido ser la contaminación por ese mercurio. Entonces es muy importante saberlo. Y a partir de ese momento decir, bueno, ¿en qué año te lo quitaron? Pues hace 5 años. ¿Y cuándo empezaron esos síntomas de los que me hablas, de cansancio o de fatiga o de pérdida de memoria o que tenías menos energía? Bueno, pues hace también como 5 años o bueno, un poquito después. Es decir, ya empiezas a sospechar que algo puede tener que ver, y una de las cosas que vas es a enfocar también esa historia para saber que es una de las analíticas que tú tienes que hacerle a esa persona sí o sí, es metales pesados, o bien en orina, o bien en plasma, o bien dentro del eritrocito, o bien en pelo, o bien en grasa, pero tienes que enfocarte porque probablemente tiene esos metales pesados y ya te va dando ideas. ¿Por qué os digo esto? Pues porque analíticas en medicina ambiental se pueden hacer 300.000. Y claro, al final es muy complicado porque no consiste en que la persona se descapitalice porque se arruine con la cantidad de analíticas que se tiene que hacer, que además muchas son costosas, porque lógicamente, pues bueno, no las cubre la seguridad social, a veces los seguros tampoco. Entonces tenemos que hacer una historia clínica en donde empecemos a ver sospechas, puntos críticos donde puedas sospechar para ir empezando a ver con qué contaminación ha podido estar cerca esa persona e ir enfocando la historia clínica. Eso, ¿lo entendéis? Sí, sí, perfectamente. Entonces es muy importante y la boca es muy importante. Ya lo veremos en su momento cuando hablemos más a fondo sobre el tema de la boca, pero también es importante saber si hay implantes, es importante saber si hay gutaperchas, que son las endodoncias, que hay gutapercha, que son terpenos también y que pueden ser muy reactivos, hay personas que no los toleran. Es decir, la boca es realmente, como nosotros le llamamos, la gran desconocida, pero es la causante de multitud de problemas ambientales, ¿vale? Que están ahí y que están provocando un bloqueo y un problema que a veces las personas no terminan de mejorar porque seguimos teniendo ahí info. Bueno, seguir. El tema de las prótesis fijas. Hablamos de, ¿tenías algo de cerámica en la boca? Sí, tungsteno creo que era la prótesis como tal. No, titanio, perdona, titanio, cerámica. Y bueno, ella acaba de hablar de la endodoncia, tengo una endodoncia, que yo no sabía que eso tuviera otra cosa, pero por lo que ella ha dicho sí. Y una prótesis de mamas, efectivamente. Vale, ¿y prótesis de mama en los 2 pechos? Sí. Vale.
Bueno, puntos. Estos siguen siendo puntos muy importantes a tener en cuenta, ¿vale? Las endodoncias, importantísimo. Primero, es un... Os digo, yo soy, además de médico, soy también estomatóloga. Es decir, yo estudié también 3 años de odontología y estuve ejerciendo también como odontóloga o estomatóloga, se llamaba en su momento, ¿no? Entonces, es muy importante porque... una endodoncia, cuando tú quitas y dejas una pieza muerta, porque realmente tú le quitas el nervio, cuando tú haces una endodoncia, matas el nervio, retiras el nervio y lo tienes que rellenar. Antiguamente se rellenaba con puntas de plata, hoy día se rellenan con gutaperchas. La gutapercha, cuando una de las preguntas que he respondido antes, que son los aceites esenciales, que son terpenos, pues la gutapercha es un terpeno también. Es un terpeno, es un sesquiterpeno. Es un terpeno en el que, por ejemplo, si tú tienes una sensibilidad a los terpenos, si tú eres una persona que notas que vas en primavera o en verano y que vas por el campo y que de repente hueles a tomillo o hueles a romero o hueles a albahaca, a hierbabuena, a hierba luisa, y todos esos olores, la jara, pues notas que te molestan un poco, puedes ser sensible, ¿no?, a estos terpenos. Entonces es fácil que si tienes una gutapercha en tu boca porque tengas una endodoncia, es posible que te esté provocando una serie de reacciones, ¿vale? Que tú a lo mejor no las notas porque no se produce ningún foco inflamatorio ¿Hola? local. A ver. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, Pilar, se te oye perfectamente. Ah, vale, es que me ha parecido que alguien ha preguntado o que ha interrumpido algo. Bueno, entonces, pues en ese momento, o sea, tenemos que es otro punto más. A ver, no quiero decir con esto que todo el mundo que tenga una endodoncia se la tenga que quitar, pero que sí que tenemos un punto ahí. O sea, lo que yo estoy es detectando esos pequeños puntos en los que de repente dices, esto tengo que tenerlo en cuenta, esto tengo que tenerlo en cuenta. Aquí tengo que tener en cuenta la humedad, ella no tolera, aparecen dolores en los huesos. Tengo que tener en cuenta que vive en un lugar con tráfico intenso, que tiene una torre de alta tensión a 600 metros, que tiene una antena de telefonía en la azotea, que fumigan, que ha estado fumigando en su casa, dentro de su casa, y probablemente con productos más fuertes, porque suelen mandar productos de exterior para interior, y eso crea todavía más problemas, y además cerca de un parque que fumigan también con frecuencia. Y aparecen síntomas como que se cansa mucho, irritación en las mucosas, tiene con los cosméticos, suavizantes de ropa, que nota que se le reseca la piel, con el pintalabios, que luego las cremas hidratantes a veces se le irritan los ojos, que también nota que no tolera ya todas las marcas de rímel porque a veces se le resecan los ojos, que toma alimentos que son con pesticidas, herbicidas, saborizantes, colorantes, etcétera, etcétera, todo tipo de aditivos, que tiene amalgamas que se ha retirado, que las ha tenido en su boca durante 4 o 5 años y que luego se las ha retirado sin hacer un protocolo de seguridad riguroso, un protocolo a medias, ¿vale? Es decir, se le han tapado ciertas cosas, pero la parte quizá más importante no ha estado del todo bien hecho, bien realizado, ¿vale? Que luego además tiene endodoncias, que tiene además prótesis de mama, desencadenante en algunos casos, hay ya publicaciones que hablan de ello, desencadenante en algunos casos de enfermedades y problemas ambientales. ¿Qué más? Seguimos, Ángela. Sí, seguimos. A ver, el tema siguiente, el tema de fumar. En este caso no fuma, nunca. Sí consume bebidas alcohólicas al menos una vez por semana. Pues bebidas con cafeína no consume ninguna. ¿Ha utilizado insecticidas en su casa durante el último año? Sí, se ha utilizado. Ya sea en casa o en el trabajo, ¿está usted expuesto a sustancias químicas, humo, tabaco? Y nos comenta que sí, que al abrir siempre las ventanas de su casa hay mucha contaminación por el CO2 de los coches y también en su trabajo, que está continuamente, debe estar mucho tiempo en la calle. Es así, ¿verdad, Juana? Sí, yo trabajo durante las 3 primeras horas, de 8 a 11, en una oficina, que es verdad que estamos muchísima gente, con mucha densidad de puestos de trabajo y demás, que aunque abrimos la ventana y tal, pues hay mucho CO2 y hay mucha olor a personas, ¿no?
Y luego tengo que trabajar en la calle haciendo inspecciones, entonces igual cuando llego a las cocinas de los restaurantes o a la industria o cualquier sitio así, pues evidentemente los ambientes no son de lo más limpios y estando por la calle andando, pues igual hay mucho tráfico en la ciudad, evidentemente. Vale. Este es mi trabajo, sí. Vale. Vale, seguimos, ¿no? Vale. Si fuma alguien en su casa o ella misma, pues no fuma nadie en su casa. Su cocina es vitrocerámica. Y luego la siguiente pregunta es que si toma habitualmente algún tipo de medicamento. Y sí, ella está tomando ansiolíticos, paracetamol, ibuprofeno y un hipnótico para dormir, ¿verdad? Creo que era Orfidal. Sí, era Orfidal y Dormicum, dependiendo del por la noche. Y luego durante el día, hombre, habitualmente todos los días no tomo analgésicos y antiinflamatorios, pero con relativa frecuencia sí, sí, porque me duelen la espalda, el cuello, la cabeza, los acúfenos, en fin. Y hay días que lo llevo mejor y días que lo llevo regular, van. Vale. Sigue. Seguimos. Vale, la siguiente es un poco numerar, que aquí había que numerar del 0 al 4 los siguientes apartados. Si es del 0, ningún problema, alguna vez, bueno, así de 0 a más. Entonces, la primera, si tienes algún problema con tu dieta. Y ella dijo que Sí, uno. A ver. Últimamente sí que tengo problemas con la dieta, pero claro, me lo están determinando y diagnosticando con el tema de productos lácteos y todo este tipo de cosas y procuro evitarlas, pero sí, lo que pasa es que no tengo muy reconocido el qué. La cafeína, bueno, el café tampoco puedo tomarlo y no sé, me han hecho una dieta de restricción total con gluten y demás, pero esto tampoco me mejoraba mucho al hacerme la dieta de restricción total. Sí, tenías problemas efectivamente con los alimentos que comía, luego con el tema de tu casa, si has tenido algún problema con el tema de amueblar o decorar tu casa. Y ahí, bueno, estuvimos comentando que en principio tú no notabas que ningún mueble o algo te hiciera daño y que no tenías alfombras ni visillos, ¿verdad? Solamente tengo unos visillos pequeñitos, no tengo finitos y muy livianos, y no en todas las habitaciones. No, alfombras no tengo, tuve que quitarlas, no me iba nada bien y además no me gustaba limpiarlas tanto. Y las cortinas estas densas y demás tampoco me gustan nada. Lo que tengo son visillos muy finos que los lavo con frecuencia, sí. Vale. Luego el tema de la ropa, que en principio utilizas todo tipo de ropa, que ninguna ropa si te molesta o te da alergia o te produce alguna sensación. Luego Solamente puedo decirte que hubo una temporada que ahora no me pasa, que las braguitas que no eran de algodón me daban reacción en la vulva, me provocaban picores. Pero luego se me fue pasando y ahora mismo no noto nada de eso. Vale. Lo siguiente es el tema de la conducción. Ahí creo que comentaste que sí que tienes problemas con la vista, ¿verdad? Y que desde hace tiempo estás perdiendo muchísima vista. Sí, exactamente. Ahora mismo estoy en proceso de estudio precisamente por esto, porque me he quedado con un 20%, 25% de visión en el ojo izquierdo y no llega al 40% en el derecho en cuestión de 2 años. Y la visión periférica, por ejemplo, la tengo muy limitada, la visión en 3D no la tengo, y me están haciendo estudios de neurología y de medicina interna para ver por dónde podría ser esto, pero efectivamente es así, y ahora mismo puedo conducir despacio y lento y por ciudad, porque en carretera y tarde, noche, imposible. A ver, perdona un momento, Juana. En 2 años, el proceso que ha surgido, sobre todo de pérdida de vista, que se ha entendido bien, ahora mismo tienes solamente una visión del 25% del ojo izquierdo o has perdido un 25%. No, te cuento. Yo soy miope desde que tengo 5 años, ¿vale? Y mis ojos han sido mi punto débil prácticamente siempre. Entonces, yo tengo lo que los médicos, los oftalmólogos llaman ojo con miopía magna.
¿vale? Entonces, de 2 años acá, no llega a 3, yo ya tenía mucha visibilidad perdida, es decir, tenía un 60% en un ojo y un 70% de visibilidad, es decir, no tenía la total, nunca he tenido la total, ¿vale? Me han sometido a intervención quirúrgica de miopía, tuve unas cataratas miópicas galopantes y me pusieron una lente intraocular y bueno, y tengo un síndrome de Sjögren supuestamente o un síndrome de ojo seco, que las glándulas lagrimales no me van muy bien y pues tengo un ojo seco. Entonces, de 2 años y pico para acá, he perdido todavía más visibilidad y en este momento solo me queda el 25% en el ojo izquierdo, que de hecho tengo como si tuviera un vinilo o el cristal del coche totalmente empañado delante, entonces veo claro, oscuro y bultos, ¿no? Y en el ojo derecho me queda un 40 y tantos % de visibilidad, me queda, he perdido un 60. Vale. Entonces, para mí eso es muy limitante, muy ¿Y limitante. el Sjögren lo tienes desde hace cuánto? Pues en principio me lo diagnosticaron hace ya como 7 u 8 años. Lo que pasa es que me pusieron pilocarpina, creo que se llama, ¿no? El producto este que hay para segregar fluido y tal, y me iba fatal, o sea, me iba mucho peor que el problema en sí. Y como verdaderamente el término que utilizó el doctor era, o los doctores, porque me lo han ido viendo así de forma, que estaba flirteando con la enfermedad, porque no tenía la enfermedad tan desarrollada como para ponerme tratamiento, pero tampoco como para dejarlo estar, pues nada, me lo han ido tratando, me lo voy tratando con sintomatología. Es decir, para mí lo importante ahora mismo es los ojos sequísimos, pues estoy todo el día con gotas, con ácido hialurónico, de autosuero, con factores de plasma y demás. El de la mucosa vaginal, que pues igual con hidratantes y tal. La piel seca, pues igual, con cremitas. El pelo muy seco, pues igual, con hidratantes. Y los huesos que se supone que se resienten también con esto, pues tomo colágeno, ácido hialurónico, este tipo de cosas. Pero todo es sintomático, no es nada. ¿Qué años tienes, Juana? 60. Vale. Vale, pues venga, a seguir, Ángela. Bueno, en el tema de la elección de productos de cuidado personal como desodorante o maquillaje, en principio no siente nada, simplemente que lo que acaba de comentar, que tiene falta de hidratación. En la relación social, a la hora de tener que acudir a citas, ir a espectáculos, conciertos, salir, ella no tiene ningún tipo de problema, lo hace con facilidad. Lo único que controla un poco es el tema de la comida y el alcohol, no excederse, porque a partir de la segunda o tercera copa ya la empieza a sentar mal. A la hora de pasar su tiempo libre no tiene ningún problema. En la relación con su pareja no tiene pareja. La relación con los médicos que la han tratado dice que ha sido buena, que no ha tenido ninguna mala experiencia. Y la capacidad para cuidar de la casa o del jardín o de sus cosas, que es buena, que no tiene ningún tipo de problema. Eso está ahí. Ahora seguimos. Lo siguiente es intolerancias químicas. Al entrar en contacto con cualquiera de estas sustancias químicas puede sentirse enfermo, tener algún síntoma desagradable o doloroso. Y ahí punteamos del 0 al 3. En el caso de los gases de escape de motor, de gasolina o diésel, en principio dice que no o muy poco, que no siente nada. El humo de tabaco sí que la molesta un poco más, ahí ya lo marca como el 2-3. Los insecticidas sí que le molestan un poco, entre el 2-3. La gasolina, por ejemplo, cuando para en una gasolinera, en ese caso recuerdo que dijo que absolutamente nada, incluso que le encantaba el olor a gasolina. Sí. En el tema de la pintura, disolvente de pintura, que muy poquito, que apenas le molestaba. Los productos de limpieza, desinfectantes, lejía, tal, que nada, que le gustaban, que no le afectaban, según lo que ella intuye. Perfumes, ambientadores, otras fragancias, igual, que en principio ella no notaba nada.
el alquitrán o el asfalto, lo mismo, que incluso le gustaban. En el esmalte de uñas, quita esmalte y laca para el pelo. Creo que aquí comentó que el esmalte de uñas no le afecta, pero la laca para el cabello sí que le afectaba algo. Sí. Es así, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. La laca Vale. sí, porque me provoca mucho, se quedan los ojos y me molesta mucho, me irrita. Sí. Eso es. Luego todo el tema de los muebles nuevos, alfombras nuevas, cortinas de baño, todo lo nuevo, según ella no le hace daño, incluso le gusta el olor. Y cuando vayamos sí, aquí, el tema, bueno, lo que ha comentado algo antes, que ciertos lápices de ojo, rímel, en algunos casos sí que ha notado que le han hecho daño y ha tenido que cambiar a otros. Y algo que sí que le afecta o le molesta es la naftalina. Vale, a ver, un segundito, Ángela. Estamos ya, por lo que veo, en el test Kesi, ¿no? Sí, intuyo que es ese, sí. Entonces, a ver, vamos a ver. El test Kesi es muy importante saber hacerlo bien, ¿vale? Saber hacer bien las preguntas y saber hacerlo bien. El hecho de que una persona rechace algo o al revés, le guste mucho, puede ser igual de malo. Es decir, puede haber un signo en el que si hay una persona que te dices, uy, yo voy a una gasolinera y tal, uf, me pongo malísima, o tengo que salir corriendo, me duele la cabeza. Otro que dice, uy, a mí me encanta, me pongo a olerlo y es que me encanta. Puede ser perfectamente, puede querer decir lo mismo, es decir, puede tener un problema con ese producto, ¿no? Entonces, el test Kesi es muy importante hacerlo. El test Kesi normalmente lo debe de hacer o bien un médico o bien lo debe hacer una enfermera o alguien bien preparado, porque es un test que está validado incluso por el Ministerio de Sanidad. Hay un documento de consenso que se hizo en el 2011 y luego se validó en el 2015 y que a través de este test, cuando tienes la puntuación que te puede dar, pues es lo que de alguna forma se puede valorar, en este caso especialmente con el test Kesi, que puedes tener una sensibilidad química. A ver, me encanta, de verdad, Juana, que te hayas ofrecido para esta sesión, porque es un caso, es un caso muy representativo de una persona que está absolutamente adaptada, enmascarando muchísimos problemas y que aparentemente no eres consciente de que te molestan la mayoría de las cosas, aunque sí que te están haciendo daño y tú no eres capaz de verlo, ¿vale? Porque al revés, lo que notas incluso es que no solamente no te molestan, sino que casi te gustan. Muchas veces cuando se hace este test Kesi, se tiene que repetir al cabo del tiempo. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos un control ambiental. Es decir, Juana, tú después de esto, y espero que después del curso de los 12 pasos, aprendas a hacer un control ambiental adecuado. Si yo te hago un test Kesi ahora, y yo te hago el test Kesi cuando terminemos el número 12 de los pasos, de los 12 pasos, te aseguro que va a cambiar absolutamente. ¿Por qué? Me va a salir un test Kesi mucho más alto los síntomas después que ahora. Aparentemente tú ahora estás enmascarando muchas cosas que no te das cuenta que las tienes. Sin duda. Si estáis entendiendo esto, es muy importante. Sin duda, yo considero que desde que empecé con esto, soy mucho más consciente de algunas cosas y me siento más receptiva a sentir algunas cosas. ¿Me he explicado bien? Perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que...? Por eso te digo que es un caso muy representativo, porque cuando ya alguien te viene a consulta y te dice, uff, yo me pongo malísima cuando hago la colonia, uy, me pongo malísima cuando me huele un suavizante. No, en tu caso no ocurre eso, es decir, pero sin embargo te está haciendo muchísimo daño. Y muchos de los síntomas que tú tienes, ¿vale? Que yo ahora te voy a preguntar, pero que creo que ya te he oído a lo largo de este rato que llevamos hablando. En un principio, tú dime si sí o si no. ¿Tienes tinnitus? ¿Qué? Tinnitus. ¿Ictus? Tinnitus, esa especie de pitido en los oídos. Ah, sí, acúfenos, ¿no? Sí, Sí, muchísimos. Me tinnitus. están volviendo loca. Vale. Desde hace 6 años para acá, 5 o 6 años para acá. ¿Cansancio? Mucho, muchísimo. ¿Pérdida de energía? También, bastante, mucha. Yo le ¿Dolores de echaba cabeza?
Yo le echaba la culpa al COVID porque he tenido 2 COVID y creía que era por esto. No, pero no. Es que, Juana, le echamos la culpa a todo. Le echamos la culpa al trabajo, al estrés, al disgusto, yo qué sé, le echamos la A la culpa ansiedad, sí, a lo que sea, ¿vale? ¿Tienes vale. pérdida de dolor de cabeza? Sí, sí, no son intensísimos, pero sí. Vale, a veces alteraciones, molestias en el pecho o alteraciones como Y tengo como palpitaciones, como si palpitaciones. tuviera burbujas de una, yo le digo que es la catarata de burbujas, ¿no? Que hace hace una cosa rara. A veces pérdida de orientación, una sensación de que estás un poco desorientada. Sí, 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 sí. Pérdida de memoria. Muchísima. Me eh, faltan hasta las palabras. Incapacidad de atender. Bueno, eso yo creo que es un poco por selección. A veces ya no atiendo, pero sí, sí que es verdad. A veces me aburro en la charla o en cualquier sitio así, porque no soy capaz de seguir atendiendo a lo que están diciendo. Cambios de humor, irritabilidad. ¿Sí, Juana? Sí, esto no tanto. Yo no tengo mi humor es bastante estable y procuro tener bastante bienestar. Hago mucha meditación y mucho de esto y procuro no tener grandes cambios de no sé, de humor. Vale. A ver, ¿cómo normalmente después de comer te sientes mejor o peor? Pues depende. Hay digestiones que me saben muy pesadas a pesar de ser un alimento frugal y otras veces que necesito comer porque me siento como hipoglucémica. Entonces cuando como... Sí, pero Dime. cuando comes te mejora la sensación de hipoglucemia, pero sin Sí, embargo las digestiones siguen siendo luego tengo pesadas. sensación de pesadez, efectivamente. Vale, Sí, me cuesta hacer digestiones muchas veces, sí. vale. Cuando tomas café, ¿cómo te sienta? Fatal, me sienta fatal, me entra taquicardia, mioclonia, cefalea, horrible, fatal. Alcohol tienes muy poca tolerancia. En cuanto tomas 2 o 3 Muy copas ya poca tolerancia. Solo puedo tomar una copa y tengo que alternarla con agua, porque en cuanto entro en la segunda ya me sienta mal. Me sienta mal y además me da esta diarrea. Vale. Vamos a ver. ¿Tienes sensación a veces de tener que ir urgentemente a orinar? Orino muchísimo, sí, sí, como que se me va el punto, sí. Bebo también muchísimo, ¿eh? Bueno, a ver, Juana, está claro en tu caso, tienes una enfermedad ambiental clarísima, muchos de los síntomas, no te digo que por supuesto tú tienes, claro que sí, tienes problemas con los ojos y con la vista desde pequeñita, eres miope desde los 5 años, pero las cosas que tú puedes tener incluso de nacimiento o pueden ser cosas que poco se queden más o menos bueno, de forma latente o que se frenen o se pueden acelerar mucho con el tiempo, ¿no? Toda esta aceleración que tú has tenido en los últimos tiempos, sobre todo en los 2 o 3 años que has tenido, desde hace 6 años empiezas con esos acúfenos también intensísimos, todo esto se va agudizando. El problema de estas enfermedades es que son acumulativos, es decir, los tóxicos, los contaminantes, llega un momento que somos como un bidón en el que el organismo tiene una cierta capacidad para poder eliminar y poder desintoxicar, pero llega un momento en el que la contaminación que tenemos es tan elevada que ya hay veces en los que el cuerpo ya no puede y entonces empiezan a manifestarse alteraciones en todo el organismo. Uno de los conceptos de medicina ambiental que os pido que los volváis otra vez a ver, que los dimos ya, no sé si fue en el segundo paso o en la segunda parte del primer paso, no me acuerdo, pues ahí revisaros las pizarras es muy importante. Hablábamos del fenómeno de expansión y del fenómeno de cambio.
Como primero puedes tener un síntoma que te duele la cabeza, pero al día siguiente puedes tener otro síntoma que apareces con problemas renales, pero luego puedes tener eso, ir urgentemente a orinar, pero luego tienes pérdida de equilibrio, luego tienes alteraciones cognitivas, empiezas a perder la memoria, es decir, toda una serie de sintomatologías que cuando normalmente tú vas a los diferentes especialistas, ese es el gran problema que nos encontramos, que como al final ahora la medicina se ha convertido en compartimentos estancos, nosotros vamos al que sabe mucho de ojos y sabemos mucho al neurólogo y luego vamos al nefrólogo y luego vamos al endocrino y cada uno ve su área como si fuera algo completamente independiente del resto del cuerpo y cada uno te medica lo que tiene y cada uno, entonces la mayoría de las veces en personas como tú, incluso desde el punto de vista orgánico no encuentras nada. Y hay veces que tienes análisis que dices, bueno, si es que los análisis los tengo normales, si es que aparentemente no aparece nada, ¿no? Entonces son todo problemas porque todo está basado en que hay un problema ambiental debajo que estás contaminando. Has tenido muchísimos contaminantes en tu entorno, a tu alrededor. ¿A qué te has dedicado profesionalmente, Juana? Yo soy veterinaria y he tenido una clínica de pequeños animales donde teníamos que estar con desinfectantes, antisépticos, quirófano, gases de anestesia, medicamentos, en fin, y luego después todo lo que supone el contacto con animales directo y demás, en una clínica que efectivamente tenía relativamente poca ventilación. Yo he tenido que poner ventilación externa, he tenido que poner ozono, no sé qué para los electrones, yo qué sé, 30.000 cosas, pero efectivamente era bastante tóxica. La vendí hace un año y entre tanto, y por el proceso de que iba a venderle y demás, entré en la administración pública y ahora hago inspecciones de seguridad alimentaria en los restaurantes, en comedores escolares, en industrias de todo tipo, ya sean cárnicas, de leche, de pan, en fin. Y bueno, pues trabajo eso, haciendo inspecciones de sitio en sitio y entrando en establecimientos cerrados donde también hay, no sé, por ejemplo, los obradores de pan que huelen muy bien, pero tienen mucha acrilamida, ¿vale? O yo qué sé, en restaurantes que tienen una cocina con mucho vapor y con mucha, no sé, pues esa es mi profesión, hija. Ahora ya no estoy con los perros, pero estoy con los humanos. Casi peor. Bueno, pero escucha, a ver, el tema de veterinarios, ¿verdad? Las clínicas veterinarias, como además, pues los animales, pues eso, que si tienen garrapatas, que si tienen pulgas, que si tienen tal, y como la gente pues trae a un perro y a otro y no quieren que se contagien unos con otros, yo, por ejemplo, es una pelea lo que tengo cuando llevo a mis perros al veterinario para que no les pongan de nada. Es que no les pongáis de nada. Yo les llevo mi champú, yo les llevo para todos los jabones, todos los que quiero, porque es que les ponen de todo, unos jabones especiales, claro. Ya los llevan con antipulgas, con no sé qué, con todo tipo de pesticidas en el propio jabón. O sea, realmente es terrible. Yo no puedo entrar en una tienda de veterinaria. Bueno, con esto lo que quiero decirte es que ves que tienes una carga tóxica bastante elevada. Lo primero y más importante de todo, Juana, es que tú hagas un control ambiental. Todo lo que tú vayas aprendiendo en este curso, cuando llegues al final del curso, ya solamente con eso vas a mejorar un montón. A ver, vas a mejorar mucho, te van a mejorar muchos de los síntomas, pero van a aparecer muchas más sensibilidades. O vas a ser consciente de que tienes muchas más cosas que te molestan que antes no te dabas cuenta. Por ejemplo, ahora mismo, todo lo que esto que te gusta, la gasolina o el suavizante, o todo lo que utilizas en tu casa, los jabones, las colonias, el no sé qué, que aparentemente te gustan, en cuanto tú las vayas quitando de tu entorno y vayas haciendo lo que llamamos un control ambiental, que es el primer paso de todos para empezar a mejorar, tú vas a empezar te van a empezar a mejorar estos síntomas, algunos de ellos sobre todo de una manera muy clara y muy evidente, pero vas a ser más sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto vas a ir a tu casa, vas a oler algo que tú usabas antes, una colonia, un suavizante, y va a llegar un momento en que no lo vas a aguantar. Cuando lo quites de tu casa, si alguien de fuera viene con ese olor que tú antes tenías en tu casa y dices, pero no es posible, si yo antes entraba en mi casa y olía esto y yo no me molestaba, no te molestaba, no notabas que te molestaba. Es que ese es el problema cuando uno está adaptado,
o está en etapa de enmascaramiento, que es una de las cosas que también lo hemos visto en los conceptos de medicina ambiental, la bipolaridad y la adaptación y el enmascaramiento, tú no eres consciente de que todo eso te está haciendo daño, pero tu cuerpo por dentro sí, porque tu sistema inmune está reaccionando, pero tú no lo sabes, tú no eres consciente de ello. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que tú ahora, al no ser consciente, no lo puedes quitar. Entonces tú tienes que hacer un control ambiental haciendo un acto de fe. Voy a quitar esto aunque creo que no me molesta, voy a cambiar, voy a dejar de usar el suavizante, voy a dejar de usar lejía, voy a dejar de usar, yo que sé, ambientadores, voy a dejar de usar colonias. Y cuando dejes de usar eso, entonces empezarás a sentirte mejor, a recuperar muchos síntomas, pero empezarás a estar más sensible. Podrás decirme un día, Pilar, ahora estoy peor. Y yo te diré, no, no estás peor, estás más sensible. Es como cuando uno fuma. De pronto fuma y se fuma una cajetilla de tabaco y puede ir a sitios donde la gente fuma y se reúne en casa de gente que fuma o en un bar donde hay gente que fuma, y cuando esa persona deja de fumar, al cabo del tiempo ya no puede ir a donde iba antes, porque de pronto entra en un sitio donde antes toleraba y dices, qué horror, aquí cómo huele. Mientras que estamos expuestos a ello, forzamos a nuestro cuerpo a que se adapte y no somos conscientes. Nunca podemos identificar el que estamos peor porque seamos más sensibles. El hecho de estar más sensibles no quiere decir que estemos peor. La persona que ha dejado de fumar se ha vuelto más sensible. Ahora no puede tolerar el humo de tabaco. Y antes se fumaba una cajetilla, que estaba mejor antes y ahora. ¿Entendéis? No se puede nunca confundir la sensibilidad con el que esté uno peor, sino todo lo contrario. Ese es un proceso que tú vas a vivir y que tienes que ser consciente de ello. Vale. ¿Vale? Sí. Pero me gustaría, porque ya que te agradezco muchísimo, sé que también ha sido un esfuerzo para ti exponer públicamente tu caso, decirnos todo lo que nos has dicho. Bueno, no es fácil hacerlo, así que te lo agradezco mucho porque gracias a tu exposición todos los que están aquí están aprendiendo. Pero a mí me encantaría que tú a partir de ahora todos los síntomas, todo lo que vayas dejando lo vayas apuntando. Día tal. Vale. He quitado la colonia, día cual. He retirado el suavizante de la ropa, día tal. He hecho no sé qué. Lo vayas anotando y poco a poco vayas también anotando las mejorías que tú vas notando. Y cuando llevemos más tiempo en el curso, sí, yo te agradecería un montón que volviéramos a tener otra consulta como esta y volviéramos a ver la diferencia de cómo estás ahora a cómo estás dentro de un tiempo. ¿Te parece? Vale, vale, me parece fenomenal. Te lo agradezco un montón porque realmente yo creo que llegué a este curso justamente para esto. Fue purísima casualidad y nunca hay casualidad, siempre hay una causalidad. Pues sí, está clarísimo. Y que además hoy, precisamente, yo no sé por qué he sentido, he dicho Ángela, pero fíjate qué curioso, que he sentido que tú estás con Ángela y Ángela en un principio iba a empezar ella y ha dicho, no, empieza tú, Juana. O sea que era algo y de verdad que ha sido de verdad un caso muy, muy importante porque es una enfermedad ambiental clarísima, tienes una sensibilidad química clarísima, todavía no lo sabes, te valoraré el test que sí dentro de un tiempo, pero yo te calculo que puedes tener un grado 3 mínimo, un grado 3/4 de sensibilidad química. Cuando te pierdas toda el desenmascaramiento y cuando empiezan a aparecer todo, se te va a o sea, no es que se te vaya a desencadenar, sino que va a ser fácil de alguna manera desenmascarar esa sensibilidad química que tienes ahora mismo escondida, ¿vale? Pero la tienes ahí. Ya nos puede contar, si queréis ahora, un poco Ángela, su caso sin tener que desglosarla en una historia clínica, como ella era una de las personas que efectivamente esto mismo que estamos hablando con Juana, ella ya lo ha desenmascarado y ahora mismo ya sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Ángela, ¿a ti te importaría contarnos en este rato que nos queda media hora tu caso? No, no me importa, claro que no. Bueno, claro, yo mejor no voy a hacer todo el test porque cuando lo hice con Juana, efectivamente, desde hace 4 meses y pico, mi vida ha cambiado tanto que pues prácticamente ya no tengo a mi alrededor ningún tóxico, entonces no tiene nada que ver. Si lo hubiera hecho hace 6 meses, hubiera sido igual que el de Juana o peor, eso seguro.
Bueno, yo un poco lo resumo. Yo este último año para mí ha sido un año tremendamente complicado, probablemente el más difícil de mi vida. Antes de llegar a la doctora pasé pues, no sé si fueron 20, 25 médicos, 30 médicos. Me tiré todo el año con dolencias por todo el cuerpo. Pasé por cardiólogos, pasé por urólogos, pasé por ginecólogos, porque efectivamente las dolencias no eran en un sitio, sino en diferentes sitios, y los órganos, pues era, bueno, pues si no me dolía un día el corazón y me daban pinchazos, otro día era el estómago, otro día era un hombro, otro día era así continuamente, ¿no? Y cada vez iba peor, a peor, a peor, a peor, y mi relación con los médicos era igual de mala que mi relación con mi salud, porque yo no podía entender cómo ningún médico no solo no daba en la tecla, sino que, pues en mi caso, a mí me llegaron a hacer sentir mal, la verdad, porque prácticamente el 80% de ellos pues me mandaban ansiolíticos al psiquiatra y más o menos bueno, veían que la causa de todo esto era un tema psíquico, no un tema físico. Y yo no sabía ya cómo explicar que no, que mi cuerpo estaba fallando, que yo no me encontraba bien, que realmente había algo, que yo había estado trabajando toda mi vida, que esto no estaba funcionando, ¿no? Y nada, fui totalmente, bueno, pues en ese sentido deshabilitada como persona. Y llegué al punto que fui a un hematólogo a que me hicieran un TAC de todo el cuerpo, porque llegué a pensar que tenía un cáncer o tenía algo, porque me fallaba todo. O sea, ya por las noches tenía fiebre, tenía convulsiones, me ardían las piernas, los brazos, absolutamente todo. Lo último que me pensaba en mi vida es que lo que tenía es lo que tengo, ¿no? Ni sabía que existía, si os digo la verdad. Entonces, bueno, por casualidades de la vida tuve la gran suerte de dar con una persona que estando con ella yo la decía, digo, si es que es como si estuviera intoxicada, yo siento que tengo un veneno dentro. Y esa persona me dijo, dice, pues yo conozco a una doctora que hace muchos años casi fallece de esto y sabe mucho de esto. Y dije, no me lo creo. Y bueno, pues me puse a leer la vida de la doctora, de Pilar, y cuando leí su vida dije, Dios mío, o sea, me pasa esto, o sea, yo estoy teniendo todo esto dentro de mí, ¿no? Y ahí pues tuve la gran suerte de poder conocerla, y aunque al principio fue todo muy impactante, ¿no? Porque de repente te dicen en tu vida que nada vale, o sea, que realmente nada de lo que haces vale. O sea, que todo tiene que cambiar, pero de una forma radical, porque tu salud está en riesgo, tu vida no se merece esto. Mis días eran horribles, o sea, yo me levantaba, dormía 3, 4 horas, todo, o sea, es que no puedo decirlo porque en ese momento era, bueno, pues un despojito. Era la verdad que no podía ya ni respirar, iba entre 4 y 5 veces a urgencias todas las semanas, y, y cuando pues la doctora me dijo que tenía sensibilidad química múltiple y que efectivamente pues había que, lo primero, antes de todo, como los análisis iban a tardar un tiempo largo, tenía que hacer un control ambiental, y ahí sí que, bueno, pues fue muy seria y me dijo que era lo más importante eso y la nutrición. Y nada, yo en ese momento pues un poco alarmada, pero a la vez aliviada, porque alguien me había dicho qué es lo que tenía, ¿no? Que esa sensación para mí fue mágica, aunque seguía igual de mal ese mismo día, pero dije, vale, ya al menos sé lo que tengo, ¿no? Ahora puedo hacer un trabajo por mí y ahora puedo empezar a preocuparme de mi salud. Y en ese momento pues empecé a hacer todo lo que el equipo de la doctora y la doctora me fueron diciendo. Em, por mi forma de ser, pues la verdad que no suelo, o sea, si me dicen esto va a funcionar y yo siento que eso va a funcionar, intento hacerlo lo mejor posible, y el cambio ha sido radical. O sea, no puedo decir que no tengo un día regular, pero de no poder respirar, de no poder dormir, de no tener vida, o sea, realmente de no tener vida, ahora mismo estar en unas condiciones muy óptimas, muy contenta, con mucha esperanza.
y con un recorrido en estos 4 meses donde, bueno, pues todo lo que hemos visto hoy con Juana es todo lo que yo he cambiado. O sea, al final he cambiado todo. He eliminado de mi vida todos los productos de limpieza de mi casa, he eliminado todos los productos cosméticos, cualquier cosa que efectivamente me pueda hacer daño. En mi casa yo me fui un mes entero fuera, mi casa se pintó con pintura ecológica, se ventiló todo, la ropa, todo, porque al final todo hace daño y realmente un poco lo que cuando yo escuché a Juana, cuando estuvimos hablando y ella contaba todo, a mí me recordaba un poco a mí en el sentido que yo sentía que nada de eso me hacía daño, porque yo el día que hablé con la doctora por primera vez, ese día quité de mis interruptores los 12 ambientadores que tenía enchufados, los 12 palitos de ambientador que tenía de Zara Home. O sea, yo hasta ese día, aun estando malísima, seguía poniendo suavizante y de todo porque yo creía que efectivamente eso no me podía estar haciendo daño. Bueno, es que ni me lo planteaba. O sea, no era algo que ni siquiera hubiera caído en ello, ¿no? Entonces ese día empecé a tirar todo, ¿no? Y ahora es cuando empiezo a darme cuenta del daño que me hace. Yo ahora mismo ya no tolero ningún olor. Hace poco, como sabe la doctora, estuve en 2 sitios que me fui a hacer unos análisis a un centro de Mafre con tan mala suerte que tuve que estar ahí 1 hora casi esperando y al lado de la entrada empecé a oler muchísimo, oler. Le dije a la chica, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué huele tanto? ¿No? Y me dice, pues mira, esa máquina de ahí es una máquina gigante de ambientador. O sea, lo pasé fatal, pero fatal. O sea, y de hecho me afectó a mi estado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas que antes no percibías, ahora las empiezas a percibir en todo, en personas, en sitios, en todo lo que haces, ¿no? Y ahora, pues como comentó la doctora hace tiempo, es como el niño que fuma la primera vez, pues ahora cuando te expones, pues te afecta, toses, o tu cuerpo produce una reacción, la cual antes no la producía de forma inminente, pero sí que el cuerpo se estaba dañando, ¿no? O sea, el cuerpo estaba dañado por muchos sitios, pero no había una reacción directa pues a ese tóxico que a mí me hiciera identificar que el perfume me hacía daño, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo pues lo único que puedo decir es que efectivamente hay una diferencia enorme entre tener salud y no tenerla, entre ser funcional, aunque yo no lo era ya al final, y no serlo, y que creo que todos debemos hacer un recorrido en lo que es nuestra vida, en todos los productos que usamos, en todo lo que hacemos. Yo estoy muy agradecida porque pienso que también les estoy brindando una oportunidad a mis hijos, a mi entorno, a mis padres, de que cambien su vida, de que realmente hay muchas cosas que no sabemos que nos perjudican y que nos hacen mucho más daño del que queremos. Y que efectivamente, pues como le pasa a Juana, probablemente ni ella misma sabía que todos, bueno, pues que toda esta enfermedad ambiental le puede estar haciendo estos daños y ella pues va de médico en médico buscando soluciones como lo he hecho yo, ¿eh? Y como lo hacemos cualquiera. Así que bueno, es un poquito eso. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias. Veis lo importante, sobre todo lo que me parecía muy importante es eso, ¿no? Ángela ahora mismo está más sensible, mucho más sensible. Antes iba a los sitios y de repente entraba en un sitio con un ambientador o entraba en un sitio y no notaba que eso le molestara, no era capaz de identificar que eso le estaba haciendo daño y ahora, sin embargo, sus síntomas han ido mejorando. Yo la primera vez que hablé con Ángela no hablaba ni 5 minutos sin toser, era, yo hablaba, era continuo, un tos, y ya la primera vez que conseguí hablar con ella después de lo que había hecho, había empezado a hacer el control ambiental y que empezaba a decir una frase, dije, ¿te has dado cuenta que no has tosido? En un rato que llevamos hablando todavía no has tosido. O sea, realmente los síntomas empiezan a mejorar, empiezan a desaparecer, pero uno se empieza a volver más sensible. Súper importante, no confundáis la sensibilidad, estoy más sensible con estar peor. Todo lo contrario, ¿vale? Al limpiarnos nos volvemos más sensibles, que en realidad es lo que somos cuando nacemos, somos sensibles
al entorno, en el sentido de que nuestro cuerpo es capaz de reaccionar ante cosas que le hacen daño. Luego le obligamos a adaptarse, y llega un momento en que nos acaba destruyendo si no somos capaces otra vez de poder, bueno, eliminar de nuestro entorno todo esto. Así que yo, Doctora, muchísimas gracias, Ángela. Ahora sí me gustaría que hicierais preguntas, quien tenga interés de hacer preguntar estos 15-20 minutos que faltan. Todas las preguntas que queráis las podéis hacer. Levantamos manos y os voy dando paso. vale. Muchas gracias, Ángela. Nada, nada. Ángela, te bloqueo sonido, ok. Elena, tenías una pregunta. Adelante. Perdón, que no tenía el audio. Sí, muchas gracias. Doctora, sobre lo que dice de los ambientadores y los terpenos, claro, yo tengo muchísimos clientes y pacientes que bueno, hay personas que no se encuentran mal, que están bien, y claro, ya quitar pues los detergentes, quitar los limpiadores, pero ¿realmente se podría dejar como algo testimonial un aceite esencial bueno para de vez en cuando, para no quitarles todo o no? ¿O realmente hay que decir, no, no es bueno en absoluto, estando saludable me refiero, o sea, si no tienen ninguna patología, o usted dice, no, cero tolerancia con aceites esenciales, aunque sea ecológico? A ver, yo te vuelvo a comentar, el aceite esencial es algo muy bueno, pero terapéuticamente. Es que yo no estoy de acuerdo con que tengamos que estar continuamente oliendo. O sea, eso es una especie como de adicción que tenemos. Oler a limpio es cuando tú sales a la naturaleza, yo lo noto muchas veces, ¿no? Cuando sales a la naturaleza y el ambiente está limpio y tú notas la respiración de las flores que huelen, pero no de forma permanente. O sea, huelen, es como una respiración que emanan, de pronto emiten un olor y lo recogen. Emítenlo, es como una respiración maravillosa en el que hay una regularidad, en la que de alguna forma no. Entonces, ese tener que estar continuamente obligando a tener que oler algo, porque tienes que oler a algo, es que no tiene mucho sentido. O sea, necesitamos volver otra vez a reeducar el sentido del olfato. Fijaros, es que os voy a poner ejemplo porque es que a mí me tiene muy, no sé, me tiene muy tocada el tema del sentido del olfato. Aparte lo estoy estudiando muy en profundidad, me he dado cuenta que utiliza otras vías diferentes que cualquier otro órgano sensorial, cualquiera de ellos, tanto la vista como el oído, el olfato va por otra vía completamente diferente. Entonces es algo que me impacta muchísimo. Fijaros, no sé si sabéis que hay una campaña ahora de Carrefour. Hay una campaña de Carrefour en la que sale un niño haciendo así. Me veis todos, ¿no? Que hace así con la boca de silencio. ¿Por qué? Porque han dicho que durante varias horas al día la megafonía de Carrefour, que se tiene de alguna manera que apagar, que hay que tener el respeto a la gente que sea sensible a los sonidos, que la música, del hilo musical que está todo el día puesto, y durante varias horas al día se están como de alguna manera sensibilizando para que la gente sea consciente que no tenemos que estar siempre con ruido, que no tenemos que estar siempre oyendo música, oyendo no sé qué, tal, que es como estamos sobresaturando todos nuestros sentidos sensoriales de una manera tremenda. Pasa igual con el olfato. O sea, con el olfato es una sensación de adicción, que tenemos que estar continuamente oliendo a algo. Es maravilloso no oler a nada es a nada. Aire limpio, aire puro, en el que de vez en cuando te viene un aroma y eres capaz de percibirlo, pero eres capaz de percibirlo y de identificarlo porque precisamente viene de una manera intermitente, va y viene. La mayoría de aceites esenciales, aunque sean ecológicos, algunos de ellos les ponen fijadores. Y entonces si les ponen fijadores, duran todo el tiempo. Hay algunos otros, yo me acuerdo con François, que me enseñó unos aceites esenciales ecológicos que en algún momento determinado allí en la clínica Buchinger bueno, utilizó, ¿no? Y que no me acuerdo ahora mismo la marca que eran, y era curiosísimo porque lo ponías y al rato se iba el olor, es decir, tenía un olor intenso y al rato se iba el olor. O sea, es como esa pureza de algo que no está fijada, que no tienes que estar continuamente con un fijador. Todo lo que se fije lleva derivados del petróleo. Todo.
Entonces, porque si no, es que sale de forma intermitente, es algo que se va. Entonces, por eso os digo que también cuando yo veo que aparece esa imagen de ese niño que hace así silencio, ¿no? En Carrefour, a mí me encantaría poner otra imagen en la cual se hiciera así, el dedo en la nariz. Silencio, pero silencio de olor. Por Dios, vamos a dejar momentos intermitentes donde no tengamos que estar oliendo a algo siempre. O sea, de verdad, es que tenéis que ser conscientes de eso. Entonces, si tú me preguntas que parece que es que la gente, al quitarle todos los olores, se van a volver locos, pues no lo sé. Me parece que yo creo que también es bueno decir a la gente, mira, aprende a no oler a nada. Eso es maravilloso. Y si algún día usas un aceite esencial, que sea porque también tu cuerpo lo necesite, porque sea importante utilizar, porque a lo mejor tengas una picadura, porque a lo mejor tengas un eczema en la piel, porque a lo mejor, es decir, con un sentido indicado en algo y que lo puedas utilizar, pero no porque sí, porque yo necesito oler algo. Esta es mi opinión y esta es mi recomendación. Luego ya cada uno hacer lo que queráis. Muchísimas gracias. Bien. Por alusiones, quizá, y además tiene pregunta, François. Gracias, Pilar, por este tema. Yo pienso que efectivamente los ambientadores son muy pocas veces verdaderamente ecológicos. La mayoría del tiempo son sintéticos y además cuando no son ecológicos, que es verdaderamente la mayoría del tiempo, concentran los pesticidas porque son lípidos, son aceites. Y cuando tienes un pesticidio y que quitas este aroma que es lípido, pues lo concentras. Y entonces, en este sentido te doy pero completamente la razón. Hay una especie de explosión de estas velas, por ejemplo, de ambiente. Y yo personalmente me pido a veces si los cánceres del pulmón que no tienen, que tocan a gente que no fuman, sino vienen de esos ambientadores. En fin, esto es justo una pequeña comentario sobre el tema, pero mi pregunta sería, yo conozco una persona que te la quería mandar, sigo queriendo, tiene una historia siguiente. Tenía unos dientes que no estaban muy desarrollados, como dientes de leche que le habían quedado. Una vez le hizo un dentista un trabajo importante en la boca y desde entonces dice que la boca se le ha puesto seca, que siempre tiene como mucus que le sale, le molesta horriblemente. Yo, como es una persona que la quiero muchísimo, le pagué incluso de ir a otro dentista que le cambien todo esto. Se quedó exactamente de la misma manera. Ahora la cuestión es cómo podemos hacer una anamnesis con esta persona. Tenemos que pedir al dentista qué son las sustancias que le ha puesto en la boca y el dentista lo sabe él mismo. Qué son las sustancias que él usa y si hay, por ejemplo, mezclas de no sé qué, cómo se procede en esa situación, porque antes estaba bien, ahora está muy mal. Pero a ver, escucha, ¿qué es lo que le han puesto? ¿Le han puesto implantes? ¿Tiene toda la boca llena? No, no son implantes, pero es como, supongo que tendrá puentes, bridge, y claro. A ver, lo primero, François, dile que debe de tener una ortopantomografía. Me encantaría que me la mandara. Sí. Ok, muy bien. La mandes, Sí. porque yo ya con eso voy a ver qué endodoncias tiene, qué implantes, qué coronas, qué puentes, qué todo lo que tenga dentro, ¿vale? Luego sí que es importante cualquier cosa que le hayan puesto de material, el dentista lo tiene que saber. Y además debe de ser su obligación el decirlo y el derecho del paciente de decir, me gustaría saber qué materiales me has puesto. Y luego realizarse un test MELISA. El test MELISA, que sería, dependiendo de la ortopantomografía que me envíes, a ver si le hacemos perfil implante, perfil amalgama, perfil resina, perfil endodoncia, es decir, son diferentes perfiles y dependiendo de los materiales, ahí lo que vamos a ver es si está reaccionando a ellos y si desde luego tiene una reacción clara a ellos y se va a ver en esos análisis, desde luego la recomendación es que se lo quite.
sin ninguna duda, porque va a empezar a encontrarse cada vez peor y va a aumentar todas sus sensibilidades en todo, pero necesitamos primero hacer un buen diagnóstico. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias. Perfecto. Gracias, François. Flora, por favor. No puedo quitar el micrófono, la voz. ¿Te estamos oyendo, Flora? Ah, ¿me oís? Vale, es que estaba, vale. Mi pregunta es la siguiente. Cuando ha comentado Juana los problemas que tenía articulares y con la humedad y todo esto, hay una creencia muy generalizada que ya cuando entramos en cierta edad, pues lo normal es tener problemas articulares con la humedad y también problemas con el calor por el problema de la circulación y todo esto. Entonces también quería consultar a la doctora en qué edad también a lo mejor sería lo normal padecer estos problemas y no achacarlos pues a una contaminación química y tal, de la cual nadie estamos descartados tampoco, pero vamos, lo habitual también es achacarlo a la edad, cualquier problema de dolores y tal, incluso con 40 años. Pero ¿en qué edad sería normal esperar problemas articulares, de contracturas, de problemas musculares? Problemas con la humedad y circulatorios con el calor, de manera normal, no debido a químicos, ¿no? Flora, el problema es el siguiente. Estamos considerando, como tú muy bien has dicho, incluso a los 40 años, estamos considerando ya que con 40 años ya se corresponde que es normal tener dolores articulares. ¿Por qué? Porque es frecuente, es lo que os he vuelto a decir antes. Consideramos que lo normal está unido a lo frecuente y no es así. Es decir, hoy día hay tanta gente que no puede dormir que ya consideran que es normal no dormir. Hoy día hay tanta gente que tiene problemas con la humedad que se considera que es normal tener problemas con la humedad. No, no lo es. No es normal. Y sobre todo hay que tener una individualidad de cada uno. Yo no te puedo decir, mira, es normal que a partir de los 80 tengas problemas con la humedad, o a partir de los 70, a partir de los 40. Yo solamente te digo que si los tienes, nunca pienses que sea normal, porque probablemente puedas encontrar algo y alguna causa que te lo está produciendo. Entonces yo no te diría que nunca, o sea, es normal, pues es normal que envejezcamos, es normal que tengamos una mayor, pues lógicamente, envejecimiento de los tejidos y tal, pero yo no te puedo contestar de una manera generalizada. Es normal a partir de los 50 que ya tengas dolor. No, porque va a depender de tu individualidad bioquímica, de tus polimorfismos genéticos, de miles de cosas. Pero yo te aseguro que si tú haces un control ambiental, no lo sé porque te lo podría inventar si te digo el 50, el 60 o el 70% de la población que tiene problemas, que aparentemente parece que son problemas reumáticos debido a la humedad o debido a la edad, que según achacan, no los tendrían. Es decir, entonces no es una pregunta que yo te pueda contestar de manera concreta. A partir de tal año es normal. Yo te digo que la mayoría de las veces no es normal. Simplemente al ser frecuente se confunde con que es normal. Gracias. Bárbara, adelante. Hola, Pilar. A ver, yo tenía dos preguntas, pero que no sé si lo veremos más adelante, pero bueno, como ha salido el tema de lo de las amalgamas de mercurio y tal, yo llevo amalgamas de mercurio desde hace 20, 30 años, o sea, una barbaridad de tiempo, de cuando en aquel entonces los empastes eran todos con mercurio. Incluso pasado todo este tiempo, ¿me puedo estar contaminando con estas amalgamas? Y luego una segunda pregunta, yo uso férula de descarga. Al ser un plástico, ¿esto también te está contaminando la boca cuando duermes? Lo dejo ahí. Vale, a ver, con respecto a las amalgamas de mercurio, es verdad que ya prácticamente todo te lo has comido, ¿vale? Llevan tantos años en tu boca, Vale. y ya prácticamente te lo has comido todo. Es decir, a ver, emite menos. Es como todo, es como la pintura. Pues si tú has pintado tu casa hace un año, no es lo mismo que si la has pintado hace 20.
pues ya ha ido emitiendo los cambios de temperatura y tal. Tú cada vez que has estado en tu boca has tomado cosas calientes, has tomado cosas picantes, cosas ácidas. Todo eso ha ido haciendo que tus amalgamas de mercurio, que el mercurio que tiene en esa aleación de la amalgama, pues que haya ido saliendo y te lo hayas ido introduciendo en tu organismo. Pero si de alguna forma alguien, y lo hay, y hay personas en Madrid, yo te puedo recomendar, porque yo sé que tú vives en Madrid, que te puedan hacer una retirada de las amalgamas de mercurio con verdadero protocolo de seguridad, yo te lo recomendaría. Aunque emiten menos, siguen emitiendo. Y con respecto a la férula de descarga, yo te diría que si no las pones en contacto con algo caliente y si las utilizas solamente para dormir y no hay un cambio de temperatura, normalmente no suele contaminar. Bien, genial. Juana. Gracias. Gracias, Bárbara. Juana, adelante. Juana, el micrófono, por favor. Ahora, ¿sí? ¿Me oyes? Sí, adelante. Doctora, yo me he quedado profundamente impactada porque ¿por dónde empiezo? Porque, a ver, en mi casa ahora tendría que empezar acerca del control ambiental quitando desinfectantes, limpiadores, suavizantes. ¿Qué hago con las cremas de la cara? ¿Cuál me pongo? Es que no sé por dónde empezar. Ya he quitado las plantas, efectivamente. Ya procuro, no sé, ¿cómo empiezo? Me quedo un poco perdida. Vamos a ver. Estás en un curso que se llama 12 pasos. Sí. Sí o sí. ¿Vale? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos hablando de un curso bueno, pues de un paso y que hay que saberlo todo en un día y que no, vamos a ir poco a poco. Tú vete quitando poco a poco cosas y tú proponte, igual que el que hace propósitos, ¿no? Muchas veces cuando llega las Navidades todo el mundo se hace ante el nuevo año, vamos a hacer propósitos. Pues tú haces propósitos. Esta semana voy a quitar esto de mi casa y lo voy a cambiar y lo voy a tirar además en un punto limpio y pidiendo perdón a la tierra porque no solamente me estaba contaminando a mí, sino los ríos y estaba contaminando las tierras, etcétera, pero no pasa nada, no te eches la culpa, tú no lo sabías, ni tú ni nadie. Entonces no es cuestión de que tú ahora te juzgues, porque según vamos normalmente siendo más conscientes de las cosas, también somos más crueles con nosotros mismos y de pronto nos empezamos a echar la culpa de cosas que hemos hecho en el pasado que no sabíamos. Nosotros no podemos, no tenemos derecho a juzgarnos ante cosas que hemos hecho en el pasado, porque no teníamos la conciencia que tenemos ahora. Entonces tú lo único que tienes que hacer es dar las gracias porque a partir de ahora te estás enterando de cosas nuevas y vas a hacer ciertos cambios. Entonces lo que tienes que hacer es pues irte haciendo un propósito, pues esta semana voy a cambiar esto. Mira, pues en lugar de y eso nosotros vamos a ir dando las soluciones. O sea, vale. Tú no te preocupes, primero intenta de entrada solamente en tu casa con que limpies con agua y bicarbonato, agua y vinagre o agua y limón es bastante, así que ya fíjate tú si ya tienes cosas, poco a poco, si te agobia mucho de golpe, pues hoy quita lo del baño, la semana que viene lo de la cocina, dentro de 3 semanas, poco a poco, no te agobies, llevas muchos años con ello, se llama 12 pasos, por favor, vamos a hacer como una lluvia, poquito a poquito, que va calando, porque si no, nos bloqueamos, nos abrumamos, nos angustiamos, no pasa nada, vete despacio, ¿vale? Y apúntalo. Y en ese momento despídete para siempre de la lejía o despídete para siempre del suavizante, pero hazlo poco a poco y sin agobios, ¿de acuerdo? Vale, estupendo, gracias. Doctora, hoy te has pasado. Hoy te has pasado. Qué clase bestial, ¿verdad? Sí, sí. Hoy nos hemos enterado de un montón de cosas, así como prácticas de verdad. Claro, pero así vamos a ir poco a poco y yo quiero también de vuestra intervención y quiero que interactuemos y que todo, o sea, os aseguro que el día, como me pasa con la asignatura optativa, que yo os lo he contado ya más de una vez, que es que el último día los alumnos me llenan un folio por delante y por detrás de los tóxicos que saben y que conocen y el primer día no me saben poner ni uno. Pero esto es un proceso, disfrutar con él. No empecéis a culpabilizaros de lo que no habéis hecho hasta ahora. Empezar a alegraros de que a partir de ahora estáis haciendo cosas buenas para vuestra salud. Y esa es la actitud. Y eso es lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Y yo bueno, ¿vale? Grupo, mañana tendremos el Zoom subido y la pizarra un par de días. ¿Vale?
Muy bien. Mañana ya podéis escuchar la clase otra vez. Y nada, nos encontramos en 15 días. Doctora, muchas gracias. Un placer. Juana, millones de gracias. Muchas Millones de gracias. De Gracias a verdad, vosotros. por haberte desnudado de esa manera, por haber hecho posible que todas estas personas que estén hoy aquí hayan aprendido tanto con tu experiencia, con tu vida, con tus intimidades, con tus cosas. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y muchas François está aplaudiendo. Todos estamos aplaudiendo, ¿verdad? Sí, genial. Muchas gracias, Gracias, Ángela. gracias a Muchas vosotras. gracias, Juana. Y Muchas Ángela. gracias, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias a todas. Adiós. Gracias. Adiós, grupo. Chao, chao. Grupo, adiós. Adiós, adiós, Abrazo. gracias. Que estés muy bien.